Y sin embargo, el piloto del día no fue George Russell, sin embargo, el piloto del día a Fernando Alonso. La salsa de la carrera la puso Fernando Alonso con 2 adelantamientos para enmarcar. Él disfruta en estas cosas, disfruta con los adelantamientos, disfruta jugando, aunque sea por la 10ª, por la 14 posición o la 20 posición, es igual. Él, mientras esté en pista. Pero es Max. Es un tío que cuando se le pone un objetivo entre ceja y ceja no para, muerde y no deja de morder hasta que no rompe el hueso. Y es que además nos estamos olvidando, hablamos de Max como juez, pero es que está George Russell. Y si Russell aparece con el Mercedes, ya son más puntos que puede restar Max. Lo que me parece mal es que queramos regular todo dentro del equipo para que no haya tensión, cuando es inevitable que haya tensión porque es la lucha por el título. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y bienvenidos a Dura la Vita, bienvenidos al Paraíso en la Tierra, capítulo 18, Gran Premio de Singapur, en Nueva York asiático, una carrera que ya se ha convertido, pese a que tan solo llevamos 16 ediciones, en un auténtico clásico del campeonato. Y lo cierto es que para la ocasión, los responsables de este Gran Premio modificaron algunas cosas en el circuito, empezando por el asfalto, con un grip sorprendente, y tal vez no fue la mejor decisión que podían haber tomado en aras del espectáculo. Singapur a veces nos ha deparado carreras muy interesantes, no ha sido el caso de este fin de semana, pero sí que ha habido muchas cosas para analizar que vamos a hacer a partir de este instante aquí. Chelsea 1979, el paraíso en la tierra en el día, que es obligado a empezar así. Don Eduardo Costaval, muchas felicidades. Muchas McLaren, gracias. campeona del mundo de constructores, 10º título, 2º consecutivo en la era moderna. Felicidades. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Y la verdad que contento, muy contento. Ojalá me llegue parte del bono, que creo que no va a llegar. Pero aparte de eso, muy, muy contento y orgulloso por ese equipo. Increíble. Y representarlo más aún. Bueno, y ahora que ya te puse el jabón, luego hablaremos de la Claro, gestión de este fin de semana claro. de McLaren, porque no sé si me gustó mucho eso. Bueno. Lo hablaremos. Joan Villalprat, a ti no te voy a felicitar, pero claro, como me dijiste que ya no eres McLarenista. ¿Quién ha dicho que no soy McLaren? Hoy sí, porque sois campeones, yo soy ¿no? del que gana. A ver si te enteras. Yo siempre soy Eres del de que Mercedes gana. ahora. Soy de todo. Bueno, de hecho tengo gente en todos lados. Por Eso eso es que, cierto. Joan no por eso pierde, que quede claro de Joan no una. pierde. No No pierde. Yo, No pierde. Yo soy de los que ganan. ¿Ah? Y basta. Te voy a decir una cosa. ¿Has recriminado circuitos si ha cambiado el asfalto? ¿Por qué no recriminas a Pirelli que nos vuelve a llevar estos tochos de neumáticos que duran? Has tardado 2 minutos. Que duran. Vas a Pekín y vuelves. Te he traído las estadísticas porque sabía que me lo ibas a decir y luego te las comentaré. Es que no es porque el asfalto, es el neumático. Es el neumático. El neumático este. Necesitamos neumáticos blandos que nos hagan vibrar, que la gente se la juegue, que los tiempos caigan, que haya más paradas a boxes. Nuestro amigo Mario Isola. Sobre todo en un circuito donde es imposible adelantar. Entonces necesitas mover las fichas, el dominó, para ver un poco de acción. A ver, el único que nos dio acción en este fin de semana ha sido Fernando Alonso. Porque nadie más nos daba acción. Mario Isola dijo que aunque hubieran traído un C8, un hipotético C8, esto no hubiera afectado a la falta de emoción en la carrera, porque Mario achaca todo el problema de los adelantamientos a la configuración aerodinámica de los coches. Bueno, él tiene que defender su producto, ¿no? Pero estamos hablando de que el neumático blando hizo 35 vueltas, cuando es un neumático que en teoría es para clasificación, ¿no? Para una vuelta lanzada o máximo 2 vueltas lanzadas. Y hubo gente que hizo Stroll, 35 38. vueltas. 38 Stroll vueltas. 38 con el neumático blando. Es que es brutal, ¿no? Bortoleto con el duro hizo 48. Sí, con pero el duro. Esto ya tiene más sentido. Sí, pero espera, con el medio, Carlos Sainz hizo 50 vueltas en su Steam con el medio. Pues, me das la razón, ¿no? No, totalmente. Pues, totalmente. Esto es lo que no tenemos que ver. Como sabía que ibas a decir esto, he estado buscando. Hombre, es que tema si de los buscamos Steams. espectáculo y buscamos acción y buscamos adelantamientos y buscamos divertirnos en las carreras, Pirelli tiene que poner un poco más de su parte. Llamadme boomer, ya lo sabéis, bueno, lo soy y lo reconozco, pero ya sabéis que a veces tengo poca esperanza en las nuevas formas de comunicación.
y manda narices que os diga esto desde una plataforma como YouTube. Pero ya sabéis que yo sigo siendo muy orgulloso de pertenecer a esta extraña raza llamada periodista. Muy extraña, Muy muy extraña, extraña, muy extraña. muy rara. Rara, rara, rara. Y más rara aún cuando el periodista es de motorsport, más rara aún. Pero ya os dije no hace muchas semanas que todavía tengo esperanza en las nuevas generaciones, porque hay representantes de estas nuevas generaciones que lo están haciendo no bien, no, sino muy bien, y que van a adelantarnos por el interior y por el exterior porque llegan mucho más preparados que nosotros. Y os puse un ejemplo que hoy repite Fabio Marchi. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Mundo Deportivo. Hoy me habéis adelantado vosotros. Él es un tema claro, me ha adelantado por la izquierda, por la derecha, porque iba a sacar el tema de los neumáticos. El tema de los neumáticos. Estoy totalmente A en ver, contra. Y de Doctor Villa del Prat, amigo. Y dejemos ya de que si el neumático entra en temperatura, que si 1 grado más, que si 1 grado menos, que si ahora no ha entrado en temperatura y entonces no he hecho la vuelta. Por Dios, es Fórmula 1. Y esto No. que lo dice un tío que no vio ni los V10 por Madre, juventud. madre O sea, de Dios. O sea, Sí, sí, sí. Ni ¿eh? los O sea 12, que- ni No, Soy del- que a veces del- dicen, no, es que estas reivindicaciones No, son de ahora- los abuelos. Y Ahora te cuando voy a los- hacer daño, soy del 91. Y cuando los coches, Cabrón. espera. Cuando los coches pesaban 600 kilos y tenía 1450 caballos. Imaginaros esto. Qué ¿Sabes por barbaridad, qué eres qué del barbaridad, 91? qué barbaridad. No es casualidad que tú seas del 91. Por el circuito. Efectivamente, porque en el año 91 hubo el primer Gran Premio de España en el circuito de Cataluña. Un gran año, se inauguró el circuito y nació Fabio O Marchi. sea, caray, mientras nosotros, Y ganó su nosotros último- estábamos girando en el circuito Fíjate. con la tierra y con el Y este fango estaba que había, allí. el papá estaba haciendo otras cosas. Sí, Estaba sí, haciendo sí. otras cosas. Y también hoy nos acompaña por primera vez, y ojalá que no sea la última, otro diamante joven, alguien con una enorme trayectoria profesional por delante, en este caso en los medios audiovisuales. A lo de la tecla no le gusta tanto, y mira que yo le he intentado tirar la caña para motivarle con esto, pero a él lo que le va es el micro y soltar esa magnífica expresión que ha acuñado. Bueno, en realidad la acuñó Federico García Lorca, pero él la ha trasladado al mundo del motorsport. Verde que te quiero verde. Don Santiago Torres. Santi Torres, ¿cómo estás? Hola, Josep Luis, hola chicos. Encantado. No me esperaba primero la invitación, así que mira, gracias por ¿Por la qué? llamada. Bueno, porque soy un poco más mayor que Fabio. Y normalmente hay que... de 15 días, ¿no? tanto. 15 días. No, Ya meses es yo viejo, soy del ya, 90. ya Yo es soy del viejo, 90. ahora ya está acabado. Estoy números redondos, por suerte, este año. El tema es que, claro, experiencia de por medio, yo aún con 35 tengo que seguir aprendiendo, porque hay cosas de la vieja escuela que no se hacen o que son ultra básicas a la hora de comunicar, que es el rigor, es el contrastar datos y no soltarlos a la torera. Bueno, eso lo intentamos. Alguna vez se nos escapa alguna, pero intentarlo intentamos. O al menos ha sido siempre una de mis premisas. Antes que nada, hoy en este programa, sí, somos petrolheads, somos frikis, como nos definió alguien un día, sí, y con mucho orgullo, pero ante todo somos personas. A ver, Joan, ¿tienes perro? 2. ¿Dos? ¿Tienes perro, Santi? ¿Tuviste perro? Fabio, Tuve. ¿tuviste perro? Eduardo, ¿has tenido perro? Sí, tengo 3 y 2 gatos. Y yo también tengo perro. Y en este programa nos gustan las carreras, pero nos gustan mucho los perros. Pues bien, como nos gustan las carreras, pero nos gustan mucho los perros, como no podía ser de otra forma, este programa de hoy lo vamos a dedicar a la memoria del perro más famoso de la historia de la Fórmula 1, a Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, que desgraciadamente nos dejó esta semana. Antes nos había dejado su compañero Coco, y Roscoe, hablábamos de él con motivo del estreno de F1, la película, sale Roscoe. ¿Os acordáis de la genialidad de Bernie Eccleston con Roscoe? El pase, Sí, señor. el pase con la cara. Y de hecho se ha ido multiplicando porque el perro de Charles Leclerc lo tiene, el perro Sí. de Sí, Pierre tienen Gasly pase también. también estos. tienen pase. Ujú. Y creo que en MotoGP 3/4 es lo mismo. Bueno, pues puestos a acreditar Marketing, a perros, marketing. hay algunos en la sala de prensa que también le podrían acreditar. No tanto como periodista, pero como perro sí. Sin pedigrí, pero como perro le podrían acreditar. Bueno, entramos en materia. Y insisto, queremos dedicar y ahora lo digo muy en serio, este capítulo de Dura la Vita a la memoria de Roscoe, allí donde esté, y qué bien ha gestionado Lewis Hamilton lo que ha sido, lo dijo él, la pérdida de su mejor amigo.
y hemos visto muestras de solidaridad en el paddock que nos hacen mantener todavía viva la esperanza en la raza humana. En todo el mundo. ¿Verdad? En todo el mundo. Ha sido, vamos, yo creo que hay mucha gente aficionada. Nuestro compañero Sergio nos ha Todo seleccionado el mundo una foto que me ha un animal maravillado sabe de lo Max que es- lo Verstappen que trayendo a significa. su hija a la clínica a despedirse de Roscoe, del perro de Lewis Hamilton. Y esto a mí, pues ¿qué queréis que os diga? Estas muestras de humanidad a mí me encantan. La Fórmula 1 no es solo hierro y otros metales, también hay sensibilidad. Bueno, se activó el protocolo de calor en este Gran Premio. Vimos a algunos pilotos muy tocados. George Russell bajó francamente mareado. Y algunos muy cabreados. Polémica con el chaleco refrigerante. La FIA, por primera vez en la historia de la Fórmula 1, obligó a los pilotos a llevar el chaleco refrigerante, y quien no quiso llevarlo, que no fue nadie al final, se vio obligado a llevar medio kilo de lastre en su coche. Ha habido una cierta polémica. Fernando Alonso dijo que a él no le había molestado nada. Fue un gran premio sin prácticamente adelantamientos, lo ha dicho Joan. La salsa de la carrera la puso Fernando Alonso, con 2 adelantamientos para enmarcar, a Hadjar y a Oli Berman, que fueron realmente apoteósicos. En esta carrera a veces ya pasa esto, pero es que esta vez tampoco hubo safety cars, y eso es lo raro, Santi. La estadística siempre nos dice que en Singapur hay safety cars. Pero en los últimos 2 años no, ese es el tema, porque el año pasado tampoco ¿Y hubo. por qué en los 2 últimos años no? Porque creo que la gestión de carrera, especialmente de gasolina, en las primeras vueltas, que es cuando se hace, genera que primero se vaya más lento y que nadie apriete tanto. Y en el momento que nadie aprieta tanto, todo el mundo va con ese centímetro de margen y se impide que haya accidentes, que haya piezas sueltas, etcétera, etcétera. Y esto al final es un efecto bola. Si todo el mundo se estanca y todo el mundo gestiona neumáticos, nadie va a ir a buscar adelantamientos y nadie va a tener accidentes que puedan provocar coches de seguridad. Y la fiabilidad ya sabemos que está por las nubes, con lo que eso lo apartamos. Joan, ¿estás de acuerdo con lo que dice Santi? Y el hecho de que yo creo que también es mentalidad, ¿no? Sales con la conciencia de que es imposible adelantar. Entonces ya casi has perdido la batalla. Ya no vas a intentar adelantar porque sabes que es complicado. O sea, el sábado se ha acabado. Entonces, una cosa es hacer una vuelta en clasificación, que es donde puedes cometer un error, tocar el muro, etcétera. Pero cuando sales en la carrera sabiendo que es muy complicado adelantar, la gente no se la juega. Todo el mundo va a intentar a ver si hay algún error o esperar en el cambio de gomas, que hay un problema en el cambio de gomas y así poder adelantar, ¿no? Esto es esta mentalidad que hay en general. Obviamente a Fernando esto no le afecta. Él cuando ha dicho que tiene que adelantar, adelanta, ¿no? Y hasta Hamilton también hizo algún que otro buen adelantamiento, ¿no? Hasta que se quedó sin frenos. Y el propio Hadjar, por ejemplo. Y si no los tenía, Fernando se lo recordó, que no tenía frenos, ¿no? O sea que en este sentido sí hubo partes de la carrera que fueron divertidas, estas guerras que hubieron, pero sí es un circuito que te lleva a eso, a hacer un tren, ¿no? Pero hemos visto carreras divertidas en Singapur, ¿eh? Otros años. Sí, ¿Te acuerdas en las primeras ediciones? Y hemos visto accidentes, pero la gente aprende, ¿no? Y hoy en día el gran problema que tenemos en Fórmula 1, que es un problema y es una solución, es el budget cap. O sea, no te puedes permitir hacer accidentes, porque cada accidente que cuesta una fortuna, esto es dinero que te resta de desarrollo del coche, ¿no? Entonces la gente se lo mira 2 veces y todo y así. Siguen habiendo accidentes, pero hay accidentes en sitios que normalmente los accidentes no son peligrosos. Aquí un accidente es destrozar el coche. O sea, en un circuito urbano, con los muros que no se mueven, cuando hay un accidente es un accidente grande. Costoso, ¿no? Y aquí creo que se lo piensan 2 veces. ¿A qué esperas para llevar tu vida al siguiente nivel? ¿Y si existiera una red social que no fuera solo digital? ¿Y si explorando tus gustos y experiencias pudieras hacer nuevos amigos? ¿Y si tu pasión por descubrir y compartir te permitiera además ganar dinero? ¿Y si todas estas experiencias estuvieran en un mismo sitio? Un lugar al que acceder de forma rápida, fácil y muy intuitiva. Deja de imaginar y pásate a Brinkfi. Tanto si eres de gastronomía o restaurantes, como si eres de pizzas o hamburguesas. Si eres de adrenalina o relax. Si te va a aprender o expresarte. Si no te pierdes una o eres de perderte. En Brinkfi ganarás dinero y encontrarás gente como tú. No esperes más.
Sal a la calle y encuentra las experiencias que más te interesan. Crea contenido para ellas y aprovéchate de las ventajas que te ofrecen. Consigue niveles de experiencia junto a otros que tienen tus mismos gustos y obtén beneficios económicos. Vive, descubre, explora, comparte, invita, recomienda y sé de los primeros en unirte a la red social que no es solo digital. Y descubre todas las cosas que te estás perdiendo. Porque para gustos, colores y para experiencias, Brinkfi. Vive el momento. ¿Sabes de qué me he acordado ahora? Mientras estabas hablando de los muros y tal. Una vuelta a Singapur que no olvidaré jamás en la vida. Una vuelta que dimos tú y yo. Uy. En un carrito de golf. Y con Charlie. Con Charlie Whiting y con Herbie Blash, ¿te acuerdas? Herbie Blash, sí, los dos. Cuéntalo, eso es gracioso. Sí que es bueno. Bueno, aparte que es que teníamos que ir caminando porque por el día para ir al Paddock Compound, donde estaba al TV Compound, al TV Compound, ibas por debajo del subsuelo, ¿no? Que hay aire acondicionado, hay tiendas, hay de todo, ¿no? Una ciudad subterránea. Una ciudad subterránea. Pero a la noche, cuando volvíamos, después del Gran Premio, íbamos por el circuito, ¿no? Y íbamos a comer. Que íbamos siempre a buscar. A las 4 o las 5 de la madrugada íbamos a comer alguna cosa, ¿no? Y nos íbamos y siempre nos encontrábamos a gente. Y uno que nos encontrábamos esta vez fue a Charlie y a Herbie. Se apiadaron de nosotros pues estaba cayendo la Mundial, ¿te acuerdas? Bueno, porque que llegamos empapados. Pero es que caía la Mundial siempre. Sí. Yo me acuerdo que me cambiaba la camisa 3 veces durante el Gran Premio. Había la chica que me venía con la camisa y entraba en el lavabo, me quitaba la camisa y volvía con la camisa nueva y la camisa era chorreando. Brutal. Tengo unas imágenes con Dani Clos, tú y yo, que a mí me iba lloviendo en la espalda. ¿Te acuerdas? El día que llovía, que fue muy bueno. Bueno, Fabio, la segunda parte de la carrera yo creo que estuvo bien. Pasaron cosas chulas. Pasaron cosas chulas, pero el realizador, no sé por qué, no parece que no se enteró. Totalmente de acuerdo. Nos perdimos muchas cosas. Pero si en alguna carrera tienes que mostrar lo que pasa detrás, es en una carrera en la que en cabeza no pasa nada, ¿no? Exacto, digo yo. Exacto. Pero es que tampoco nos enseñaban a Russell, que salió poquísimo. Sí, pero Sainz yo me estoy preguntando a cuánta gente adelantó en pista porque... 6. Pues mira, 8. ¿No? 8. Salió el 18º, terminó 10º. Bueno, pero hubo al final, abandonos, claro, al final de la carrera avanzó a 6. Que yo eso lo quería ver. Quería ver a Fernando Alonso. Pero es que además no es muy difícil. Es decir, tú como realizador tienes a un periodista, porque todos sabéis que en los camiones de realización de la FOM hay un periodista que avisa al realizador y le dice, oye, que yo creo que tendrías que pinchar a Fernando porque he visto que pone blandos, tendrá mejor neumático que el de delante, entonces vete ahí que va a avanzar, ¿no? No sé, tampoco es muy complicado. Pues no enseñaron nada. El problema también, por ejemplo, es que el banderazo a cuadros, a 3 kilómetros de distancia, no se ve bien el banderazo a cuadros, que sí, que es por fuegos artificiales, todo lo que tú quieras. Y después que te has estado centrando en la pelea de Verstappen y Norris, tampoco los enfocas. Claro. ¿Qué pasan? Que se ven al fondo y dices, ostras, ¿quién ha quedado segundo? Que sí, están en plena pelea. No fue una realización muy brillante, ¿no? Y mira, yo siempre he dicho que MotoGP, desde que está en manos de Dorna, está muy por delante de la Fórmula 1 en cuanto a la realización televisiva. Yo solo espero que ahora que ha entrado Liberty Media en Dorna, que no cambie ahí. Que no lo cambien, por favor, que no lo cambien, porque la realización de las motos es impecable, tanto de MotoGP como de Superbikes. Y en cambio en Fórmula 1 creo que estamos retrocediendo en este sentido. Bueno, es que antiguamente, ¿te acuerdas que era Eddie Baker? Sí. Que era un hombre de Bernie. Sí. Y Bernie llevaba el grupo de realización, que eran 200 y pico personas que trabajaban, eran constantes en todos los circuitos. O sea, él hacía la realización. Ahora volvemos otra vez a lo antiguo, ¿no? Que cada país, cada ciudad hace su propia realización. Yo creo que eso es más complicado. Si tú tienes la gente que sigue el mundo de la Fórmula 1, obviamente conoce lo que va a pasar o previenen lo que va a pasar. Y si eres un tío mínimamente hábil, pues vas a poner la cámara donde tú crees que puede haber follón, ¿no? Que es lo que la gente quiere buscar. Por esto que es como los comisarios, ¿no? Si tuviéramos ¿quién lo pedía? Carlos Sainz. Si tuviéramos 3 comisarios constantes en todos los posts y profesionales, pues tendríamos menos problemas a la hora de tomar decisiones de si lo descalifican o descalifican, si tienes penalidades o no, ¿no?
Mira, sabes, me gustaría mucho conocer la opinión de esto de Silvia Bellot, porque Silvia, como sabes, es comisario, ahora es la máxima responsable del Gran Premio de Las Vegas. Y me gustaría, bueno, pues Silvia, si algún día ves Dura la Vita, contéstame los mensajes, por favor, los muchos mensajes que te he mandado, que me consta que los has visto, pero es que me gustaría conocer tu opinión. Si no quieres hablar como comisaria, porque desde la FIA no te dejan, que ya lo sé, al menos como máxima responsable del circuito de Las Vegas, y por educación también, te agradecería que me contestaras los mensajes, Silvia. Gracias. Bueno, pues siguiendo, lo importante. 10º título de constructores para McLaren, a 6 ahora de Ferrari, que es la escudería, pero qué importante que es recuperar el título después de unos años de sequía, pero es que además hacerlo 2 años consecutivos, ¿no? Y faltando 6 fechas, además. Es bastante increíble. Para mí, he insistido mucho en los programas, va mucho de esto del sentido de equipo que hay dentro de McLaren, trabajar en una línea, y eso ayudó. Y Estela, para mí Estela es el gran genio ahí de poner a todos de acuerdo de la mejor forma y sacar lo mejor de cada uno. Y la decisión de la gente que han tomado, ¿no? Han cogido gente muy buena. Sí. Bueno. Gente de Rod Marshall, han cogido gente de todos los equipos, pero los buenos. O sea, conocer quién es el bueno en cada equipo es difícil. Y encima convencerlos de que vengan a trabajar y formar un equipo, que no haya egos y que... El ego, ahí en la administración de ego debe ser lo más importante, seguro. Y Seguro. la visión de Zak Brown, ¿no? De coger un equipo y ver que podía llegar hasta allí, que cuando llegó muchos de nosotros igual no lo pensábamos, ¿no? Que llegarían hasta aquí. No, de hecho hubo muchas críticas a Zak Brown, porque sí que estaba todo el sector pro Dennis, decir, ostras, igualar a lo que hizo Ron Dennis es imposible, ¿vale? Y claro, llega Zak Brown con todo el conglomerado que lleva él detrás, porque recordemos que no solo es, en este caso, está con McLaren, sino que tenía el United Autosports en la resistencia americana, está ahora también con Walking Show en los supercars australianos. Zak Brown había trabajado para Ron Dennis. Zak Brown encontraba dinero en Estados Unidos para un publicista, un comisionista. Nadie tenía ni en las mejores... Nadie, porque te digo, el mismo Fernando y el mismo Carlos, si se hubieran quedado en McLaren, posiblemente tendrían más oportunidad hoy día de volver a ser campeones del mundo, en un caso otra vez, y en el caso de Carlos, vaya a saber uno. Bueno, lo que está clarísimo es que Zak Brown ha demostrado que ha sido capaz de coger la gente adecuada para que le lleve el proyecto. Esto es lo que tiene que hacer un manager o un líder, sí. El líder, ¿no? Que es decir, ponerlos en el sitio y para adelante, y ayudarlos, y empujarlos. Y las herramientas. Porque pues, antes iban al túnel de viento de Toyota, ¿no? De Colonia. De Colonia. Sí, bueno, mucha gente iba allá, que es el túnel de referencia. Era. Se sigue utilizando también. Y sigue siendo, porque es un túnel que se ha ido actualizando constantemente y es suficientemente grande, preciso. El tuyo era una réplica, ¿no? ¿Del de Colonia? No, bueno, es otro tipo de familia. ¿Sí? Míos era hecho de Jean-Claude, el que fue ingeniero aerodinámico de Ferrari y después de Tyrrell, el que hizo la ala de Gaviota, que él tenía 3 de la misma familia en Fonmetal. En Fonmetal. El túnel de Fonmetal. De Rumi, ¿no? Gabriel de Rumi. Sí, pero cuando Rumi se marchó, el túnel aquel y otros 2 eran de la misma familia, y el mío fue el 4º de aquella familia, que era el más moderno de todos, ¿no? Porque cada vez que haces uno, el último siempre es el más moderno. Claro. Normal, ¿no? Pero vuelvo a repetir, Zak Brown ha sabido escoger la gente, hacerla trabajar y le ha dado las herramientas y el dinero para poder desarrollar. Pero no solamente en el equipo en cuanto a técnico, también en lo que es el de pilotos, ¿no? Ha sabido encontrar a 2 pilotos tremendamente rápidos, con capacidad de ser campeones del mundo, y hasta ahora, y a partir de ahora ya veremos. Hasta ahora. Esa es la incógnita. Hasta ahora, y a partir de ahora ya veremos. Bueno, una noticia, se llevaban perfectamente. ¿Sabes a quién acaban de incorporar ahora en McLaren como director de comunicación? Se ha anunciado ahora, y creo, no sé si en Austin ya actúa como tal o no. No lo sé. Luca Colagiani. Luca Colagiani, nuevo director de comunicación. Caray, no. El incombustible Luca Colagiani. Sí. O sea, siempre es sobre... Es un Survivor. Survivor. Y Montezemolo también parte del directorio.
Claro, Sí, del pero- board. pero sí. la parte de Bueno. calle, ¿no? No, del grupo. Sí, sí. Del Ojo, grupo. sí. ¿Y decide en competición, Luca, también? Segura, pero todo opina. No hay que olvidarse que hoy día el papel de SAC para mucha gente externa que no sabe mucho, estas son 3 compañías en una, pero tienen un líder arriba. SAC ha tomado un rol un poco de Ron Dennis en el pasado, o sea, se ha convertido inconscientemente en el líder de toda la compañía sin serlo. Él tiene que ver solamente con Fórmula 1. Pero ahí hay un grupo muy grande de gente donde SAC tiene que informar, donde tiene que entregar y obviamente negociar cada cosa que quiere sacar adelante. Pues ya sabemos por dónde ha venido Luca, porque Vale, Luca tenía una gran relación con... Y por la familia de Bahrein, ¿no? Los que son, bahreiníes, que son seguro. los dueños y accionistas principales del grupo. Sí. ¿Correcto? Y son los más fanáticos, te voy a decir que son los más fanáticos. Montezemolo es gran amigo de la gente de Middle East, Bahrein. del Middle East en general. de Mir- Lo, lo ha hecho lo bien. quieren bastante bien. Él sí. promocionó, él fue quien creó el parque de atracciones, por ejemplo, de Ferrari en Ferrari Abu World. Dhabi, y es normal. Montezemolo, que ahora recientemente criticó a Ferrari y dijo que no tiene alma el equipo y que al menos con él Ni dirección. dirección. habían llegado Es que tiene toda a la razón del última mundo. carrera con Tiene- opciones. Tiene toda razón del mundo. No sé. Luego hablaremos de Ferrari y tú como italo-catalán, sí, sí. tú puedes tener una percepción de Ferrari. Bueno, Joan también, evidentemente, porque ha trabajado allí con un rol Yo porque importante. tengo una mujer italiana. Y o sea, tu que mujer es ya italiana. lo Y- tengo por todos lados. me Tus dan. hijos son Los- ingleses, los- pero los italianos me ¿Ves? dan Aquí por dice todos que es lados. McLarenista, pero luego llega a casa con su mujer italiana y dice, no, ferrarista perdona, de toda la y- vida. Y del PIN porque es la Expenetor. Perdona, o sea, ¿qué es cuando eso? llamas al timbre en casa de Joan en San Cugat, ¿sabes? Suena ta 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 ta. Y cuidado que no suene. Hombre, El timbre en casa de porque- Joan, ¿eh? Porque si no te la sabes, te quedas en la calle, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Italia. Bueno, a ver, Joan ha puesto el dedo en la llaga. Yo me acuerdo que en Cataluña hace unos años se hablaba del oasis catalán. Es un tema que te apasiona, Eduardo. De la paz que había entre los partidos políticos aquí. Y podríamos hablar del oasis de McLaren, ¿no? Las famosas Papaya Rules, que yo no sé si no han caducado este domingo. A ver. Bando Piastri. Aquí tenemos el bando 3 contra... ¿Tú también eres piastrísimo? Bueno, bando Piastri. ¿Qué me decís de la maniobra en la primera vuelta A ver, Piastri-Norris, Norris-Piastri? es un incidente de carrera, no deja de ser la primera vuelta, ¿No? ¿vale? Pero si las reglas están de que se vaya con cuidado, que es tu compañero de equipo con quien estás peleando, deja espacio. Lo hizo Oscar en curva Es número lo que 1. le dijo Oscar, ¿no? Por no chocarse con Verstappen, va y se choca conmigo. De hecho, es que se chocó con los dos, porque al final el pequeño daño que tenía el alerón fue con el toque con Max, ¿no? Pero Oscar le deja espacio en curva número 1 y en curva número 3 Norris va a saco, porque al final tiene que quedar por delante de Oscar sí o sí, y obviamente ahí sale la faceta de piloto de Lando, y se acaba tocando con Oscar y casi manda a Oscar contra el muro. Y por eso hay que valorar también las acciones que se realizan en pista. Joan, Por menos se ha sancionado. Por menos se ha sancionado. ahora me vas a No, reivindicar. no, no, estas- no, es que yo no lo digo. Ahora me vas a reivindicar. Yo no lo digo. O sea, ¿ahora te has vuelto yo de la no- FIA? Yo no lo digo en el sentido de que crea que tienes que sancionar estas cosas porque es un incidente de carrera. Pero vuelvo a repetir que por menos se ha sancionado. Por entrar dentro y empujarlo sin tocarlo, solo que el otro coche salía afuera, han tenido que devolver posición, han pasado muchísimas veces, sobre todo en estos circuitos y en circuitos Urbanos. urbanos, ¿vale? O sea que en ese sentido, yo creo, se pasó. Punto, se pasó. Una aclaración. Has preguntado por bandos. Piastri, en cambio, en cuanto a la lucha por el título, pero en cuanto a este incidente en concreto, yo no le puedo decir nunca a un piloto que no entre con todo a una curva cuando hay espacio, que es lo que dijo Norris. Y por lo tanto, me parece bien. Lo que me parece mal es que queramos regular todo dentro del equipo para que no haya tensión, cuando es inevitable que haya tensión porque es la lucha por el título. Entonces, que quieras regular lo de las paradas, es que ha perdido tiempo la parada, entonces le tienes que dejar pasar. Puede pasar, esto se te puede venir en contra, porque luego, en esta carrera, no se está hablando, pero en la parada tardan 3 segundos más
y Oscar Piastri queda a 2 segundos de Norris. Le tenía que haber devuelto posición porque también hace una mala parada. O sea, estamos locos. Sí, no fue el mejor pit stop del mundo. Que ¿no? compitan, que luchen y que Norris ha hecho esto. Yo lo que espero es que Piastri haga lo siguiente en la siguiente carrera. Y sí, no tengas dudas que lo va a hacer. Le toca, pero es la salida. Yo creo que desde el sofá es muy fácil, pero ahí en el momento en que pierdes el coche, en que ves que te vas a estampar contra Verstappen, puede pasar que le puedas dar a Piastri. El problema era si lo llevabas contra el muro. Ahí sí que... Eduardo, pon un punto de cordura. No puedo estar más en desacuerdo, pero en fin, no importa. ¿Con ellos o conmigo? No, contigo con un el poquito mundo, más equilibrado, con el mundo, pero no con el mundo, pero a ver, 3 cosas. Primero, Lando salió a ganarse el puesto, lo tenemos claro, y Sí, era es lo lo que que tenía que debe hacer ser, hace claro. bastante rato que está haciendo malas salidas y hoy día hizo una muy buena salida. Primera cosa, es una curva donde se topa con la rueda trasera de Verstappen y rompe incluso el alerón, que lo dejó torcido para el resto de la carrera. Lo toca. Bueno, lo toca. Él Lo toca. No, No sé. Normalmente en la alguien vio, circulación alguien el que vio, te pega por detrás alguien tiene vio, la culpa. alguien vio el video on board de Antonelli. ¿Alguien lo miró? No. Sí. Ah, sí, lo Sí. mostraron. Alguien se dio cuenta, que pocos se dan cuenta, que Lando perdió el auto de atrás primero antes de que se corrigiera, porque si yo me quedo Se ve con el muy bien en onboard, ese vídeo cómo si yo me corrige. quedo con el onboard de Lando, digo, esto fue intencional incluso. O sea, se le ve un volantazo hacia la derecha, Cierto. justo en el minuto que toca la rueda con Piastri. Porque se le va detrás. Si tú miras, yo le pido a la gente que mire el onboard de Antonelli y vas a ver que pierde el tren trasero, ya porque iba arriba del piano, pasando por donde pudiese, pierde el auto y por corregirlo tienen ese incidente que fue bastante leve por lo demás. Eso hubiera hecho lo mismo Piastri en su vuelta. Después, pongo como ejemplo, después de ese pit stop donde pierde 3 segundos, queda 9 segundos de Lando cuando sale por el error. Pero nunca pudo acercarse en toda la carrera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, aparte del toque, se quedó mucho rato pensando, el auto iba más lento, ¿cuál fue el problema? Así como Lando nunca pudo estar ni cerca de pasar a Verstappen, el otro nunca estuvo a menos de 4 segundos del auto. Estuvo al final, una cosa así, pero nunca se acercó al auto. ¿Pero no crees que usó la calculadora un poco? Dijo, ¿me va bien esta posición yo ahora? creo que Piastri, si hubiera visto la posibilidad de pillarlo, lo pilla. Pero Oscar no tenía el ritmo de Lando este fin de semana. Pero además fue una carrera muy fome, porque nos dieron 30 vueltas de Verstappen con Lando y no hubo nada. Es que nada, no había ningún cambio. Digo, pero ¿cómo va a ser tan difícil hoy día adelantar? Culpa de los neumáticos, del circuito, de que estamos cuidándonos, de que estamos esperando, todo el mundo esperando el accidente para poder entrar a pits y cambiar neumáticos. Con una diferencia de neumáticos muy enormes. aburrido, Gente muy con aburrido. 12, 20 vueltas más de neumático que el otro y la diferencia en pista, 0. El neumático con 20 vueltas más es igual de rápido que el neumático con 20 vueltas menos. O sea, brutal. Yo les pediría que vieran ese onboard de Antonelli es increíble. Y después... Dos cosas rápidas. Un segundo solo. Yo estoy de acuerdo de que Norris hizo lo que tenía que hacer. Claro. De que es un incidente de carrera. Solamente he dicho aquello de que, porque es verdad, porque por menos se ha hecho la FIA ha entrado, ¿no? Yo no soy de los que creen que la FIA tiene que entrar en esto, es un incidente de carrera. Ha hecho lo que tenía que hacer si quiere luchar por el título. Pero yo creo que ahora tienes a Piastri cabreado. Sí, sin duda. Y esto lo vamos a ver en las siguientes carreras. Yo te hago la pregunta. ¿Está cabreado por los últimos 3 grandes premios? Seguramente está cabreado por él mismo. Ya. Y el cabreado también pero lo vi porque los últimos 3 grandes premios o 4 han sido los grandes premios de déjale pasar, no tal. Que compensa del pit stop, no sé qué. Todo ese tipo de cosas, yo creo que a Piastri no le gusta. Y seguramente tiene un Mark Webber aquí detrás, que es su manager, lo más probable, que le está comiendo la oreja. Y que Piastri en este momento tiene muchísimas novias. Se está hablando de que se abre una puerta en Ferrari, se está hablando de hay una puerta en Mercedes, y Mark Webber, que encima que es lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Le irá comiendo la oreja. Y si no hay una compensación como él ha hecho verso él, muy
pronto, yo creo que vas a tener guerra a final de año. Fabio, ibas a apuntar cosas. 3 cosas rápidas. Si esa maniobra la hace Verstappen, le decimos, ole Verstappen, increíble, Sí, qué agresivo. tal cual. Le estamos pidiendo eso a Norris desde hace tiempo Me porque parece duda bien. demasiado atacando. Perfecto. Habláis de sanciones. Ojo, porque si pierde el control del coche, la FIA, en las pautas que usa para sancionar, dice que si atacas por el interior, necesitas tener el coche bajo control. Bajo Y control. si no lo tenía bajo control, entonces estoy y ahí quieres que estar por podría ser delante, sancionado. y no estaba bajo Y otro control punto- y estaba por detrás. Y otro punto que es Piastri, decimos, no, yo creo que lo habría alcanzado. Pero siendo Piastri, si nos ponemos en su mente, si arriesga mucho, se puede ir contra el muro. Si sabe que arriesga mucho, llego, calculas, dices, vale, si llego lo voy a pasar. En Singapur no lo vas a pasar porque llevas el mismo coche. Dilo Entonces, más fácil. Piastri tenía más a perder que Norris. Exacto. Entonces, yo siendo Piastri, yo creo que él sacó la calculadora dentro de sí mismo y dijo, oye, quédate aquí. Pero Fabio, el ritmo de Piastri de este fin de semana Sí, estamos ni olía a Norris. Norris iba de mucho acuerdo. más rápido que Oscar este fin de semana. Bueno, pero en clasificación estuvo ahí, ¿eh? ¿No? No, pero en clasificación sí. En clasificación estaba Piastri Sí. por delante de Norris. Norris hizo una muy buena salida, pero los dos McLaren no estaban lejísimos de George Russell, que hizo una clasifica y una carrera extraordinaria. Y un Max Verstappen en un circuito donde que tampoco tenía que ir, que también, como siempre, sacó. Yo pienso, y me imagino que están de acuerdo, donde uno largue en esta carrera, termina. Sí. Exceptuando cosas como las de Carlos, que no cambió nunca neumático y se aprovechó de los tiempos muertos que hubieron entre medio. Entonces, buena gestión por parte de Williams. Pero es que yo no estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo que si llegó en ese lugar, claro, es porque no paró nunca y ahí se ganó la diferencia, como lo hicieron los que estaban en el último lugar y terminaron en la mitad de la tabla. Pero estrategia. Estrategia. Vale. Que a mí me aborre mucho porque son carreras de auto, no de estrategia. Bueno. Al final es eso. Pero yo creo que hoy día tenían mucha conciencia todos de que, y todos lo deben tener más claro que uno, de que lo que pase en la primera vuelta, como queden, va a terminar la carrera aproximadamente, no habiendo nada entre medio. Creo que Lando estuvo más despierto en esta carrera de aprovecharse y ganar 2 puestos. Lo hizo. Totalmente. Y va. Sí. Y aparte, y yo chapó. Y aparte, Santi. Oscar, el tema que tuvo es eso, que se quedó muchas vueltas pensando que si me tiene que devolver posición o me tiene que devolver posición, y eso como piloto lo que hace pero es ahí tú sabes que descentrarte. estamos adivinando. Te Porque echa la carrera. Que sí Pero, es verdad, que es- Joan ha apuntado algo que para mí es crucial. Ahora Oscar está cabreado de verdad. Y yo, por el carácter de Piastri, ostras, creo que vamos a ver un bicho muy distinto al que hemos visto hasta ahora, por lo que sea, porque Mark Webber le está comiendo la oreja, como dice Joan, que estoy totalmente de acuerdo. Es la función del manager también. Pero por el propio carácter de Piastri. De defender a Piastri en McLaren. O sea, la función del manager es luchar por Piastri dentro de McLaren. Y de motivar a su piloto, ¿no? Y de motivar a su piloto y de empujarlo. Pero también de recordarle que, bueno, si aquí no juegan las cartas para nosotros bien, podemos... Puerta. Esta es una opción y esta es otra opción. Y Piastri ahora tiene opciones. No todos los pilotos de Fórmula 1 tienen las opciones que tiene Piastri. Aquí se dijo hace unas semanas que no habría tensión. Ahora No, por eso te digo, ha cambiado. ¿Han caducado las papaya rules o qué? Santi. Yo creo que caducaron hace ya un tiempo, simplemente que Oscar Piastri es inteligente. Lo que hizo en Monza, dejarse pasar, ya le guarda esa carta de decir, tengo el comodín, yo he ayudado a Lando cuando vosotros lo habéis pedido, y ahora que ya tenemos el título asegurado, déjanos luchar. Si pasa A, pasa B, pasa B. Que eso va a ser también, esa es el cambio que ha habido ahora mismo en la dinámica. McLaren ya tiene el título de constructores, pueden tener ceros, puede haber incidentes y no van a perder ese título. Yo no voy a cometer ahora la ordinariedad de decir que un equipo boicotea a su piloto. Porque esto no existe. Esto no existe. No. Pero, joder, el segundo pit stop. No, pero no. Bueno, le ha pasado a Lando 10 veces también. Sí, ya lo sé, pero... Olvídate. Ya, no hay boicots. Olvídate. Si no se revienta el motor de Lando, no se revienta, perdón, la manguera de aceite, corregido. La manguera de aceite no se suelta, estarían igualados. Y te hago una pregunta, Eduardo. ¿Crees que hubiese habido la decisión de Monza y todo lo que ha venido después si no llega a romper Lando en Zandvoort? Igual. Absolutamente igual. Más allá que me lo hayan dicho, lo creo.
Bueno, y ahora, vayan dicho de adentro. ahora que el título de constructores, que es el que importa y el que da la pasta en definitiva, ya está asegurado, ¿qué tiene que hacer McLaren? ¿Definir un piloto número 1 y un piloto número 2? No va a pasar. No va a pasar porque Max no está lo No va a suficiente. pasar. Salgan y jueguen. No va a ¿Qué pasar, tiene no que va a suceder pasar. ahí? Lo único que va a primar hoy día para mí es que no se den entre ellos, porque se puede arriesgar a que esto se enrede como se enredó en alguna época con Fernando, con Ferrari, con varios. No te vayas tan lejos. El Bueno, año no. pasado, que Bueno. McLaren gana el título de constructores y se le escapa el de pilotos. No, pero eso estaba Pero sin años el luz el ruedo otro. de pilotos. Sí. El de piloto estaba muy difícil. Y ahí estaba 100% el equipo encima de Lando porque era el que estaba luchando por el Mundial y Piastri es el que hacía un poco de escudero para sumar puntos para el equipo. Pero donde pudo Piastri pasó igual. Sí, sí. Yo creo que tenemos Joan. un árbitro, un referee, un árbitro acojonante que es Max Verstappen. Y este va a ser el árbitro que va a empujar a los dos. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y seguramente es el que va a regular quién de los dos va a ganar, porque va a estar allí en medio siempre. Max ahora mismo tiene un buen coche. Lo veremos Ha, en Austin, ¿no? ha demostrado que este coche, en circuitos de baja carga, con curvas rápidas, es un coche ganador, porque ganó los últimos 2 grandes premios. Y en un circuito complicado que es como un Mónaco un poquito más rápido. Ni tan más rápido en cuanto a curvas, ¿no? Porque las curvas eran de media 120, 130, no son curvas de gran... Aquí, que necesitas tracción y carga aerodinámica, también ha hecho un coche competitivo. Y Max es on fire. Max no tiene nada que perder y todo ganar. Y encima le gusta, empieza a gustarle esto de meterse en medio de los dos McLaren o por delante de los McLaren, ¿no? Está disfrutando como hace Fernando, que tiene esta experiencia y que lo siente. Con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano los 4. Nadie le da... Ya sé que matemáticamente es complicado porque ahora Ninguna posibilidad. Verstappen está a 41 puntos de Lando y 63 de Oscar. Con la mano, con el mano en el corazón, ¿no le das ninguna opción a Verstappen? Cero. ¿Tú no ves a Verstappen ninguna opción? Yo solo sé un accidente. Solo sé una. Sí, o sea, si hay un abandono, o si hay, una rotura de motor, si hay un incidente. Pero tienen que ser los dos. Pueden haber accidentes. Incidentes. Ojalá no haya accidentes. Accidentes e incidentes. Sí, las pero dos que cosas. entre los dos, por ejemplo, entre Piastri y Norris, eliminas a los dos. Llover, Santi. Llueve. Creo que voy a ser la nota discordante. Escucha. Yo creo que voy a ser la nota discordante porque creo que Max sí que tiene opciones bastante más remotas que quizá Lando y especialmente Oscar, pero es Max. Es un tío que cuando se le pone un objetivo entre ceja y ceja no para, muerde y no deja de morder hasta que no rompe el hueso. Y es que además nos estamos olvidando, hablamos de Max como juez, pero es que está George Russell. Y si Russell aparece con el Mercedes, ya son más puntos que puede restar Max. O Sí, puede pero será restar. constante. Esa es la pregunta. Ni esa es la aunque duda. sea No lo ha Pitbull sido. llega. No lo ha sido. En todo el año, No depende de Mercedes no él. ha sido constante. El que sí es constante es Max. Y Sí. McLaren. Y ¿Has McLaren. visto, Santi, tú que estás viviendo en el mundo online continuamente, ¿has visto la onboard de la vuelta rápida de Max Verstappen en el GT en el Nordschleife de la otra semana? ¿La has visto? Sí, la he 10 visto veces. y he visto también la a bordo de adelantando los otros 2 doblados por la hierba. O sea, es Max Verstappen, ¿vale? Que se hace mucho en el Nordschleife porque es estrecho y se ha visto más de una vez que doblados alguno pasa por hierba y tal. Por siendo tu primera vez con un GT3 en carrera, pasas a 2 doblados por la hierba, no sé yo. Y es Max Verstappen. Sabemos que es una máquina de ganar, es un Terminator, por así decirlo, y hasta que no consiga su objetivo no va a parar. Se la mandé a Dani Xuncadella cuando me mandaron la onboard esta, que me pareció flipante. O sea, ver cómo hacía el Klein Carousel Max Verstappen. Se la mandé a Dani Xuncadella y me dice: Dani, bienvenido al Nordschleife. Alguien que sabe lo que es correr allí, ¿no? Por cierto, este fin de semana, y ya lo hablamos la semana pasada, el Festival de la Velocidad en el circuito de Barcelona-Cataluña, le voy a hacer una propuesta a Jesús Pozo, que nos acompañó la semana pasada. Hace unos años, en esta carrera tuvimos la oportunidad de ver por primera vez a Valentino Rossi en España conduciendo un turismo, ¿no? Por favor, Jesús,
tráenos a Max Verstappen el año próximo con un GT3 al Festival de la Velocidad, por favor, con el que sea. Vamos a hacer un Berkami si conviene, pero quiero ver a Max Verstappen con un GT en Montmeló as up as possible. Lo que hay que decirle a Eduardo que monte una carrera con 20 coches de los que tiene por aquí, 20 pilotos de Fórmula 1 en un mismo circuito como cuando se inauguró Nürburgring, ¿os imagináis? Bueno, ¿Y qué hizo Senna? Quiso Senna. Sabes que este sorprender coche a está todos. aquí, ¿no? Sabes que el coche... Ah, no lo sabía. No sabías, el estaba coche con aquí. el que gana Senna, ese Ostras. Mercedes está No, aquí abajo. no, estuvo el de Watson acá. Al de El de John Watson. Watson. Sí, sí, de sí. John El otro es de la Watson. Antigua limusina Hay que hacer Mercedes. esto, ¿eh? Hay que hacer esto. En los 80, Claro. antes de la Fórmula 1, se hacían los Procars. Los Procar. Eran los M1 De BMW. de 500 y pico caballos, todos iguales. Qué bonito. Los hacíamos en RALT, la Project Four, March, hacíamos 5 o 6 coches cada uno y después teníamos gente que iba a las carreras y cada piloto de Fórmula 1 tenía un coche. Su que, coche. que se iban cambiando y se cambiaban los números y los colores, ¿no? Y aquello era una carrera extraordinaria justo antes de la Pero carrera hoy de es Fórmula inviable 1. esto. Yo ahí creo ¿Por que qué es estaría. inviable? Porque los equipos no te dejarían. ¿Pero por qué? Porque yo no veo No. a un Esto sí que es Red Bull espectáculo. dejando a su piloto correr. También con- depende de la marca, claro. O sea, Pero- ¿tú crees que Mercedes va a dejar correr a alguien con un coche con un motor BMW? Bueno, le ponen la marca Hombre, fuera y ya Alpine está. lo hace, ¿no? El próximo año. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. La respuesta es Ahí la me has correcta. jodido, cabrón. Ahí Ahí te me has he pillado. jodido. Yo ahí me mojo sin que me preguntes y en una carrera así creo que Max y Fernando estarían en la No, primera esto línea. seguro. Eso no perdona, tenemos seguro. dudas. Bueno, Sí, bueno, sí. hay mucha gente que dice, Ah, no, perdona. tal. Oye, y yo me acuerdo en un Brum en Madonna di Campillo, el show que montó Fernando con los 500 sobre el hielo. Aquello fue, o sea, Increíble. apoteósico. Es que no ¿eh? son rápidos en Fórmula 1, ¿Eh? son rápidos con cualquier cosa Con que cualquier se mueva. cosa, con cualquier cosa. Estos tíos Esto son es rápidos lo- con o sea, cualquier Yo creo que cosa. van al Mercadona con el carrito y ven a alguien pasando Había por la un derecha anuncio. y pasan. Perdona, Ah, sí, es verdad, había un es verdad, anuncio, es había un verdad, anuncio. es verdad. ¿Quién era? Yo creo que era. Sí, era Hamilton y Alonso, ¿no? Sí, Hamilton y Con Alonso, es Mercedes, cierto, sí, cierto. sí. Hamilton. Con McLaren y Un Mercedes. anuncio de Vodafone puede ser, Sí, la sí, época. sí. Estamos aquí estábamos en haciendo el carrito. publicidad. Que también sí. salían del ascensor, que iban picados. Sí, 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 sí. sí, que- A Pero es mí- que además yo creo que es verdad eso. No, ¿sabes qué anuncio me moló de aquella época? Un anuncio que, como aquí hubo la absurda tendencia de mostrar a Lewis Hamilton como la reencarnación de Belcebú, Satanás, el demonio más terrible del Averno, había un anuncio que salía Lewis Hamilton con una cara de cabrón sí, sí, sí. y hacía ¡bu! Para mí este anuncio era maravilloso. Creo que fue en la época de Vodafone, creo. Sí. creo. Sí, Creo fue que fue en la época de 2009, 10, por ahí, sí. Sí, que además fue una época que... no, eso fue antes. Cuando Alonso llevaba la publicidad telefónica con el Renault y hubo alguna diferencia de Alonso con Telefónica, Alonso se hizo una foto en un circuito, se hizo un selfie, curiosamente con un anuncio de Vodafone detrás, ¿no? Pensando. Sí, sí, sí. Fernando. no da en puntada sin hilo. en aquel tiempo era tremendo. Era muy bueno, yo pejiguero, he muy estado pejiguero. dentro del motorhome. Bueno, sea como sea, señores, yo creo que nos vamos a divertir. Oye, es que hace 2 meses estábamos diciendo que en qué carrera van a ganar el título esta gente y ahora, cuanto menos ya tenemos la sombra de la duda, tú lo has dicho, árbitro, puede ser el árbitro, tú le das ni que Opción, sea una sí. remota chance a Max Verstappen. Todo el mundo la desca- tiene, ¿eh? La tiene. Todo el mundo descartaba a Kimi Raikkonen en 2007 y estando a más de una carrera de diferencia de los dos McLaren se acabó llevando el título bajo sonando la Perdona, campana. pero un tío que sale con blandos, que sabe que esa carrera puede que solo dure 150 metros hasta la primera curva, que Russell le cierra la puerta magistralmente, un tío que teniendo problemas en el coche, supuestamente con el cambio de Sí, marchas, esto es lo que te quería ¿eh? decir, ¿eh? O sea, y queda segundo. es que no sacó el rendimiento con el blando porque tenía problemas en bajar las marchas, Ah, ¿vale? Durante toda la primera parte de la carrera, hasta el pit stop. Da la ¿te sensación. acuerdas que en las primeras ediciones de Singapur, que yo no sé si esto era cierto o no, pero se decía, en los primeros años, ya hace 16 años, hostia, cómo pasa el tiempo, cuando íbamos a Singapur a las primeras veces, se decía que justo cuando pasan por la curva del puente Anderson, Ah, bueno. ¿te acuerdas de eso? Sí, lo de la Lo del metro. electricidad. Y lo de la electricidad, que se cortó. Y Las comunicaciones. Exacto, ¿te comunicaciones, acuerdas de eso? Habían interferencias. Sobre todo en los las sistemas radios, claro. de Radios. radio, las cajas de cambio.
¿Eso tenía alguna base científica, técnica o era una...? Puede ser depende de las frecuencias. Si estabas muy cerca de las frecuencias que utilizan otro tipo de gente, pues seguramente te podía afectar. Pero es evidente que había problemas, porque los tuvimos y hubo algún día que se retrasó. ¿Te acuerdas? Tanto cronometraje falló también en las primeras ediciones. Yo me acuerdo, las primeras veces que íbamos a Singapur pasaban cosas. Ahora yo creo que la banda está mucho más lejana de todo lo que... Está mucho más organizado. En aquel tiempo... Seguro. No, pero siempre lo han hecho bien. Sí, pero cada año aprendes cosas, ¿no? Y bueno, ya estamos a un nivel que ahora, en este sentido, va todo bastante bien. Sea como fuere, la emoción está garantizada. Y yo creo que el amor, no sé si no se ha terminado ya, entre Piastri y Norris, pero yo creo que divertirnos nos vamos a divertir. Amor no vio nunca. No hubo nunca. No, respeto. Que es distinto. Bueno, pero eso tiene que ser siempre, objetivo, ¿no? que es distinto, sí. Ya. Bueno, lo dicen ya siempre. está bien, ¿no? Ya está bien, sí. Ya pero está bien. Yo voy a ir en contra. Digo, van a ver cómo van a terminar. Quien sea campeón van a terminar un año muy, muy bien hecho, muy la línea. ¿Quién es el manager de Norris? De Norris, no sé el nombre, lo conozco, pero no sé el nombre. ¿Tiene manager? ¿Raymond? Sí. Era Raymond. No, Raymond es ¿O es el mismo Zak Brown? No, tiene su manager. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Vemos al papá, y vemos a la mamá, y vemos a todo el mundo, pero yo el Hace manager no sé varias quién es. carreras que no los veo, Sí. curiosamente. Sí, es cierto. Ahora cambiaron por la novia. Sí. Sí. El caso es que pase lo que pase, lo que está haciendo Verstappen, aunque no gane, será el campeón del pueblo. Oye, es decir, aunque no llegue, aunque se accidente en la siguiente carrera o se rompa el motor y esté al final a 100 puntos, lo que ha hecho es espectacular. Un tío que dobla a su compañero de equipo, Tsunoda, a duodécimo en la carrera. Y el cambio de mentalidad que ha hecho ahora, porque lo decía él mismo, incluso Helmut Marko también lo decía, que desde Zandvoort, desde que ya no está Christian Horner, ha cambiado la mentalidad y ya no se miran tanto el simulador, sino que ahora miran más lo que dice el piloto. Y a veces lo que dice el piloto es contrario a lo que piensa incluso Pierre Waché. Y pese a las dudas del ingeniero, él decía que se iba a su habitación y dice, no, es que esto es lo que tengo que hacer. Y en Zandvoort acertó, en Monza acertó con el ala más recortada, que no se la pusieron a Tsunoda porque tampoco creían en ello. Y acertó también en la estrategia. Son gente de otra pasta. Son es carreristas puros. Él, Fernando, lo habéis dicho. Pero yo le quería destacar es que si gana, todo el mundo dirá, oh, qué grande en estas últimas carreras, pero no, yo creo que la clave está en lo que ha aguantado con el coche que no estaba en ese nivel. Coge los puntos del campeonato y todos los aporta él prácticamente. Y de eso le pregunté, porque le hice una entrevista hace un mes a Max, y le dije, ¿cómo puede ser que pelees tanto y mantengas ese punch, aunque estés tan lejos y con un coche no merecedor de eso? Y dice, supongo que es como Alonso, que no tiene un coche para ganar, pero nunca se rinde, siempre es un luchador, y yo espero ser así siempre. ¿Qué le regalaste en la entrevista? Vi que le regalaste algo, ¿no? Le regalé una portada porque el año pasado le regalé una camiseta de Koeman del 92. Él es muy del Barça. Sí. Y de hecho al abrirla dijo, oh, la del 92. Y este año le dije, bueno, no te he regalado algo que te haga ilusión a ti, sino a mí. Y el año que viene otra. Y dice, bueno, a ver qué me traes. A ver qué me traes. Qué bueno. No, pero brutal. Bueno, oye, por cierto, Eduardo, hay que poner en valor la carrera de Russell. ¿Por qué se empeñan en decir que es británico Russell? ¿En qué sentido? ¿Por lo elegante? No, pues es catalán, es Russell, ¿no? No es catalán. Bueno, en tu caso es Jerez, que su novia es de ahí. Su novia es de Jerez, sí. Es Russell, ¿no? Sí. Pues es Russell. Russell. Bueno, Russell hizo un fin de semana fantástico, porque el viernes se estampa y no fue un toquecito, fue un castañazo imponente. Y el sábado hace una quali para enmarcar. Sin saber por qué. ¿Por estampa ¿Por qué? Y no sabe el por qué. O sea, su respuesta es, no sé por qué me he dado el golpe. O sea, si tú te equivocas, te pasas de frenada, tocas el muro, mentalmente dices, vale, me he equivocado, un freno medio metro antes o un metro antes y evitaré esto, ¿no? Pero cuando se te va el coche sin saber el por qué, sin saber exactamente,
te crea una duda dentro de tu mente. O sea, Claro. que él tuvo, del viernes tuvo este impacto que se perdió toda la tarde, obviamente, y una sesión, a llegar y hacer la vuelta que hizo en clasificación. Y antes de eso él dijo que tenía miedo en esa, no miedo en esa curva, sino inseguridad, que iba inseguro, que no sabía cómo atacar esa curva. Porque no supo Increíble. el por qué se fue, ¿no? O sea, que esto es, bueno, mental, fuerza mental, que es lo que tienen estos grandes guerreros, ¿no? Que son, yo diría, todos. Tiene fuerza mental y no tiene contrato firmado aún. No tiene contrato firmado ¿Qué aún. está pasando ¿Qué están jugando? ¿Qué se nos escapa? ¿Es un tema de dinero? Bueno, No, claro. es muy fácil. Se nos escapa de que Verstappen. están esperando, exactamente, están esperando cómo es el coche el año que viene. Si está decepcionado con el equipo, abrirá las puertas rápidamente para salir. Y yo creo que Toto Wolff tiene el niño que es Antonelli, que se lo quiere cuidar cara al futuro y quiere dejar la puerta abierta y hacer un contrato pues, de un año o de año en año. Y esto a él no le interesa. Por eso no fue Carlos Sainz a Mercedes también. Año a año. Claro, está el vacío que tiene Mercedes ahora mismo en talento, aparte de Antonelli, que está en el coche. Es importante si marcha Russell. ¿A quién pones? Si no puedes traer a Verstappen, ¿a quién pones que sea mejor que Russell? Creo que ahora mismo muy pocos hay en la parrilla. Con pasta, Piastri. Sí. Pero tiene contrato multianual, ¿no? Sí, bueno, pero estos contratos, pasta lo cambias todo. Pagas la cláusula de restricción. Aquí de gente, gente que puede estar. Carlos ha demostrado otra vez con el podium que hizo el otro día. Creo que ha vuelto a sentar a la gente. A reivindicarse. A reivindicarse un poco, ¿no? De que la gente vuelva a pensar que Carlos es un gran piloto. Y no se sabe lo que va a pasar con Hamilton, porque Hamilton se puede decepcionar tanto en Ferrari y cabrearse, marcharse. O el mismo Leclerc está abriendo la puerta. Se ha hablado que el hijo de Jean Todt ha estado hablando con Mercedes, está hablando con McLaren, está hablando con todos los equipos grandes. O sea que ahí habrá mercado. Todo el mundo está esperando qué pasará con el coche de 26. Pero se va a abrir un mercado enorme. Ahora me encanta que haya sacado el tema Leclerc aquí. Luego quiero hablar de esto porque luego os lanzaré la pregunta de si es bueno que un piloto esté tanto tiempo en el mismo equipo sin que llegue el anhelado título de campeón del mundo. Pero eso lo hablaremos luego. Segunda pole de la temporada para Russell. Séptima para Mercedes en Singapur, una pista que les va bien. Y de algún modo, pues George corroboró en el domingo la estadística histórica de Singapur. 11 de los 16 ganadores, sí, lo digo bien, 11 de los 16 ganadores en la historia de Singapur partieron desde la pole position. La estrategia medio duro y un solo pit stop funcionó perfectamente para el Mercedes, pero es que además es un coche, Antonelli lo confirmó. Antonelli se lió un poco en la salida, pero Antonelli lo confirmó con esa quinta posición final que el Mercedes funcionaba bien. Creo que no se le da el mérito, Santi, que merece esa victoria de Russell. No puso ni una rueda fuera de sitio. Brutal. Ni el sábado ni el domingo. La gestión fue impecable. Russell lleva una temporada impecable, excepto algún momento puntual, pero también la victoria de Canadá también viene de la misma mano, controlando a Max, gestionando a Max. Aquí las primeras 10-15 vueltas es que deja triturado a Max, y eso que iban con gomas distintas. Sí, pero acuérdate que Max tenía problemas con el cambio. Sí. Y que los blandos en las primeras vueltas no funcionaron. Como esperaban. Pero es que no funcionaban porque tenía problemas. Un blando normalmente funciona en las primeras vueltas antes se calienta antes que el medio. Lo mató desde la primera curva. Pero que la pista estuviera ligeramente húmeda al principio pudo influir ahí en esto, seguro. Ayuda al blando. Claro, porque si está húmeda la goma es más blanda. O sea, aquí lo que llamamos nosotros la impronta, ¿no? La huella. La huella. La huella de la rueda. Contra más blando es el neumático, más blanda es la suspensión, más huella tienes en el suelo. Y si tienes más huella en el suelo, tienes más tracción. Más frenada, más todo. O sea, en teoría tenía que ir, pero él tenía un problema con el cambio que lo dijo rápidamente.
Y no es la primera vez que tiene este tipo de problemas, que supongo que después tocando, y quizás es un sensor, porque dio la sensación que a partir del primer pit stop el problema este desapareció. Igual era una Porque tontería, después ¿no? fue como una bala. Con el neumático duro, Max estaba haciendo vuelta rápida, pero vuelta rápida un segundo más rápido. Con susto incorporado en el tramo final, ¿eh? Pero vuelta rápida con medio segundo, un segundo más rápido que los de delante, ¿eh? Cuidado que al final salió. Cuando Russell hizo la parada, Max estaba a 3 Sí, se segundos, acercó mucho, sí, cuando sí. estaba a 8 o 9 segundos sí. antes. La ventaja que tenía ahí Mercedes es que ya vieron que, bueno, tenían los 10 segundos de margen, en el momento que primero para Verstappen, y después esperaban que se quedase detrás de Hamilton. Pero a la que Hamilton para y está Verstappen con vía libre, dicen, George, para adentro. Y a partir de ahí gestionas. Esta victoria de George en Singapur, desde el punto de vista del rendimiento del coche, ¿creéis que es paralela a la de Canadá en términos de grip de la pista o no tiene nada que ver? Bueno, Canadá, en Canadá se tienes confirma rectas. la teoría de... En Canadá tienes rectas y Mercedes tiene un motor Claro. que es posiblemente el mejor de la Fórmula 1 en estos momentos. Entonces, yo no lo compararía. Aquí las rectas son cortas, Sí. vas con mucha carga aerodinámica. Yo creo que no, encontraron la puesta a punto, que no siempre lo hacen, encontraron la puesta a punto correcta para este circuito. Pero en Monza, más velocidad que en Monza y no funcionaron allí. Sí, por esto digo. Pero es que en Monza necesitas tener las alas correctas porque tienes que tener la velocidad, pero si tienes la Scari, tienes la chicane, tienes una serie de curvas que tienes que tener carga, ¿no? Entonces lo que buscas es un coche eficiente, que se llama, ¿no? Y se ve muchas veces la tendencia de que un equipo siempre tiene la puesta a punto correcta en un determinado circuito. Cierto. Ya lo tuvo el año pasado y dices, pero si este coche no debería ir bien aquí, pero no sé por qué en ese circuito van bien. Y sin embargo, el piloto del día no fue George Russell, que hizo una carrera extraordinaria. Insisto en que bajó del coche tocado, ¿eh? A mí me hacía sufrir, cuando le vi que se tenía que sentar en las entrevistas en el corralito. ¿Quién estaba ayer? ¿Jenson? ¿Era Jenson? ¿no? No lo vi. No me acuerdo quién hacía las entrevistas ayer al final. Creo que era Jenson Button. Sin embargo, el piloto del día a Fernando Alonso. Así lo determinó la afición global a través de los votos del Driver of the Day. Un Fernando Alonso séptimo en un buen e inesperado fin de semana, porque realmente parecía, no parecía que pudiera estar tan adelante. Lo parecía el viernes. El viernes sí. El viernes a mí me sorprendió. Dije, caray, tienen un buen coche. Y él ya libre había 1 genial, libre 2 muy... que quizás iba a ir bastante bien, ¿no? Porque tenían bastante carga aerodinámica, un buen motor, o sea, tenían todas las características para hacerlo bien. Entonces el sábado me decepcionó. Entró en Q3, pero décimo. Pero sí, yo esperaba más. Yo esperaba un poquito más de esto. En cambio, en carrera, pues bueno, es Fernando. Y ahí no hay nadie que lo bata. O sea, muy bien brutal. con los blandos al principio. No, con todo. Con todo. Y luego la capacidad de Fernando Alonso para sobreponerse. Antes le he dado un palo a McLaren por el pit stop de Piastri, Pues el de pero Fernando. el pit stop de Aston Martin con Fernando Alonso es de juzgado de guardia. ¿eh? Sí. Le arruinaron la carrera. Y lo bueno de un gran piloto es meterte esto detrás y adelante. Y el tío lo supera con creces, ¿no? Bueno, está acostumbrado. No sé si es bueno decir esto. Vaya puñal. No, a ver, está acostumbrado porque es que el talento de Fernando en los últimos años no ha estado al mismo nivel de su equipo, del coche que tenía. Sí. Y ya Siempre superior. Siempre superior. Y se ha acostumbrado a cargar con el equipo. ¿Vale? Y no, es que eres súper alonsista. Bueno, los datos están ahí. A Lance Stroll este año estaba muy por delante, pero solo porque en Australia Fernando tuvo la salida de pista. Si no, Fernando hubiese estado por delante. La primera mitad de temporada Fernando ha tenido entre mala suerte y algún error suyo, que también puede suceder. No pasa Ahí nada, quiero llegar. Yo quería hacer una reivindicación que es muy importante. Yo creo que como periodistas debemos hacer pedagogía un poco y también enseñar lo que debería también entender la gente que igual no sabe tanto o no está tan metida en esto. Que es la gente, por ejemplo, el boom de Netflix. Hay muchos jóvenes que vienen y seguramente yo me leo todos los comentarios y comentan, no, es que ensalzáis mucho a Sainz y Alonso y el año de Sainz antes del podio está siendo pésimo. Y la gente debe entender que esto no es fútbol. O sea, los que vienen del fútbol que se olviden. En fútbol, ¿qué pasa? Hay un 0-0 y tu equipo ha jugado muy bien, pero lo vas a criticar porque no ha ganado. En el mismo partido marcas un gol
y vas a decir que es el mejor equipo del mundo. Esto no es Fórmula 1. El resultadismo no vale en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque en Fórmula 1 lo que hay que ver es qué coche tiene, qué te pasa en carrera y a qué aspiras. Si tienes un coche para ser octavo y eres séptimo, ole tú. Chapó y has hecho un 10 de carrera. Y si tienes un coche para ser primero y eres cuarto, pues muy mala carrera. Entonces, hay que analizar a Alonso con eso, hay que analizar a Sainz, todo el contexto de todo lo que le ha pasado esta temporada, y no porque haga un podio es mejor piloto. Después del podio resulta que era el mejor piloto del mundo. Antes del podio era el mismo piloto y estaba haciendo el mismo buen año con buena adaptación a Williams. Y Fernando pasa lo mismo. Fernando lleva años, lo que decías tú, por encima del coche, y este año, recuerdo, la clasificación de Suzuka. Casi puntúa en Suzuka, aprovechándose de las dificultades, aprovechándose de que sabía que era una carrera en la que era difícil adelantar. En Monza hace un milagro que era ir a por los puntos. Entonces, valorémoslo, no por ser alonsista o no alonsista, sino lo que hace en el coche es espectacular. Stroll estaba decimoséptimo. Y la edad que tiene, que esa es otra cosa. Sí. Bueno, pero eso ya hemos visto que para él no pero es que este es el tema, ¿no? ¿Qué quiere decir ser alonsista o ser anti-alonsista? Pues que pasa lo mismo con Russell. ¿Qué pasa? Si ahora destacamos a Russell, somos de Russell. No, es que ha hecho una muy buena carrera en una muy buena temporada. Yo no estoy nada de acuerdo con esa definición de el piloto invisible. Russell, ¿eh? Claro, Cuidado, que por es eso, de los top 5, ¿eh? Que no hay Seguro. que esperar a que gane para decir que Russell estaba haciendo un año espectacular. Lo estaba haciendo. Que el coche era quinto, pues era quinto porque no podía hacer más, pero estaba haciendo un año espectacular. Hay que entender un punto. El 90% de los seguidores hoy día de este circo fantástico no tienen ni idea en qué está esto. Si no saben los resultados, no les interesa tampoco aprender de estas diferencias, por lo que estás explicando hoy día muy bien. Pero es lo bonito, ¿no? Exactamente, pero para los que somos muy fanáticos del tema. Yo hablo con mi hija para no... Y claro, y les gustan los chicos que están ahí, la fama, el postureo, lo que pasa hoy día. La gente sigue mucho más la Fórmula 1 por el programa, pero realmente entender la Fórmula 1 hay que entrar muy adentro y la gente no quiere entrar. No sí, pero es nuestro deber, ¿no? Bueno, eso sí. Al menos. Pero de ahí a que tenga... Relativamente, Fabio. Nosotros no estamos aquí para instruir a nadie. No, estamos para informar y no mentir, ¿no? Pero, sí. Y te lo digo porque yo he vivido en mis propias carnes. Y es normal. A mí me han colgado la etiqueta, y tú lo sabes, de antialonsista. Yo nunca he sido antialonsista, ¿no? Y siempre he dicho que para mí el mejor Alonso es el de hoy. Sí, sí. Es el de hoy. Es espectacular. Es mi mejor, es el mejor Alonso que yo he visto. Hasta como persona, como carácter, como todo. Claro, pero juega, hoy disfruta. Lo bueno de Fernando es que hoy, haciendo lo que está haciendo, lo ves que disfruta. Disfruta, se lo pasa bien, no sufre. Lo que pasa es que aquí en este país, si no te arrastras a los pies de alguien, eres un anti. Oiga, yo no me he arrastrado a los pies de nadie. Ni de mi padre, probablemente. Pero claro, hay gente que España, ha hecho cambiar los parámetros de admiración, ¿no? Estamos en España y el que se hable más de Alonso y de Carlos Sainz es normal, es lo lógico. Normal. Ándate a Argentina y hablan de Colapinto, salga último, penúltimo, y no se habla más de Colapinto, más que de Colapinto. Se habla del primero y de Colapinto, nada más. Y es normal que haya admiración. Colapinto, que por cierto, a mí me gustó la carrera que hizo. Muy bien, muy bien. Aunque salió muy tostado el tema. Sí. De nuevo, otra vez por delante de Gasly, yo creo que hizo una buena carrera. Hizo 3 adelantamientos, Franco Colapinto, en un circuito donde no es fácil adelantar, con un coche que hay que decirlo, es una castaña, es el peor coche de la parrilla. Eso es que ahora mismo Alpine es que le ha pasado hasta Sauber por delante. ¿Vale? El podio Hülkenberg fue un poquito... se unieron los astros, ¿de acuerdo? Pero Sauber ha estado llegando a Q2, rozando Q3, estando en Q3. No pasa de Q1. Hülkenberg estaba 11, estaba detrás de Alonso. O sea, y igual. A menos de una décima de Alonso. No, y Gasly queda 3 posiciones por detrás de Franco en este Gran Premio. Así que el PIN no va para ninguna parte. Volvemos a Fernando Alonso. Que lo hemos dicho antes, pero hay que insistir, los enormes, espectaculares adelantamientos a Isaac Hadjar y a Ollie Behrman, pero es este punch, ¿no? Es estas ganas. ¿Qué os parece la polémica con Hadjar, que le llamó viejo gruñón?
Le ha llamado viejo gruñón. Yo creo que a Fernando le divierte esto. Sí. O sea, Seguro, seguro. conociendo a Fernando de estos años, él lo que hace es, o sea, lo que le mantiene más vivo que nunca y ¿Es esto? son esos pequeños retos en cada carrera. Entonces, si sabe que sale al lado de Lawson y Lawson igual le ha hecho algo en el día anterior, es que va a comérselo. Y eso le hace seguir adelante y subir y subir y subir. Y también te codeas un poquito con los más jóvenes, les marcas el terreno, que es obviamente a todo piloto, uno, con experiencia, dos, de Fórmula 1, les interesa aquello de marcar terreno, de jugar un poquito con los rivales y decir, oye, vamos a jugar, yo sé jugar, te voy a enseñar cómo. Y creo que Hadjar le llame eso, gruñón, a Fernando, Bueno, es hasta positivo. Porque se quejaba de que no lo dejaba pasar. A ver. Y Hadjar estaba haciendo su Su trabajo, papel. que era tapar todo. Porque Y tenía Fernando no se en aquel quejará, no momento, sería Fernando. En aquel Sí, problema tenía problemas con el motor, que tuvieron que cambiar el mapping del motor Sí. porque perdía potencia en la recta, ¿no? Entonces Hadjar estaba allí como loco Y defendió. intentando defender su posición, que lo hizo fantásticamente. Fantástica. Eso es. Me dijo una cosa Con Fernando problemas hace, de motor, ¿eh? Sí, sí. Con problemas de motor. hace unas semanas. Fernando me dijo una cosa, me dio una respuesta que me parece sublime, que es, estas son las cosas buenas y malas de tener a un Verstappen y un Alonso en tu equipo, que es, me quejo, pero porque soy competitivo al máximo, pero el día que voy ahí hago un resultado que ni te lo esperas. Mira, a mí me hace mucha gracia esto que has dicho tú de la convivencia con los jóvenes, que a Fernando le pone que le digan viejo. Lo hemos Joan visto. tiene un amigo suyo, que no es piloto. Pocos amigos tengo, ¿eh? No, pero tú tienes un amigo al que le pone que le llamen viejo gruñón, ¿o no? ¿O no? Y además le gusta provocar a las nuevas generaciones de su oficio, ¿o no? Tú no Sí, tienes un porque- amigo al que le pone que le llamen viejo gruñón. Sí, sí, no, pero sí, sí. Sí, pero bueno, es igual. Lo que quiero decir es que yo creo que él disfruta en estas cosas, disfruta con los adelantamientos, disfruta jugando, aunque sea por la 10ª, por la 14 posición o la 20 posición, es igual. Él, mientras esté en pista, o si no se retira, si no ve que el coche es hasta peligroso, se irá dentro de boxes. Pero si el coche está para jugar, él jugará siempre, siempre. Y lo que es importante es que como no deja nunca, a la que hay oportunidades, pues las cosas se van poniendo en su sitio, ¿no? Porque a la que entra la gente a boxes y tiene algún pequeño error, pues ¡pam! Y ya ha ganado una posición. A la que, y al final, acaba sacando un petróleo que el coche no estaba para hacer séptimo, ni mucho menos. Hay una cosa de Alonso que para que la gente entienda cómo es él dentro de su cabeza. En el año que se va al WEC, al Mundial de Resistencia, hay unas 6 horas de Spa en las que nieva hasta 4 veces, Cierto. lluvia y tal. Fue una carrera muy intensa, muy complicada y que yo hubiera acabado cansadísimo de la carrera y me hubiera ido para casa. Pues él nos atiende justo después de esa carrera. Lo he explicado algunas veces, pero igual mucha gente no lo sabe. Nos atiende después de esa carrera. Yo solo estaría pensando en irme a casa y él estaba diciendo: no, porque me tengo que coger para ir a Asturias porque tengo el campeonato de karting de Asturias y hay un rival muy duro y tal. Y nosotros estábamos allí y diciendo, pero nos está vacilando y nos reíamos. Y dice, ¿de qué os reís? Que en serio, que tengo que prepararme porque... No, Y bueno, digo, es que eso es Fernando. Es que ese es Y Fernando. el Dakar, que tú has Es que ese- convivido con él en el Bueno, Dakar es y lo que- has visto. es ¿Qué, que es qué como- necesidad tiene Fernando de irse al Dakar a dormir Es donde que en el duerme? Dakar se bajó del coche cuando llegó a la meta, Mm. llegó a la zona de periodistas y como loco, nosotros siempre mantenemos, o sea, yo no soy de abrazar a Fernando porque yo soy periodista y él es piloto. Pero es Bueno, hay vi- gente que no lo tiene tan bueno, claro. pero esto, ¿eh? siempre hay que mantener una separación. Pues él vino y nos abrazó así como, pero porque estábamos ahí y fue la primera persona que vio, pero con una efusividad haciendo ¡guau! Y digo, ¿qué le pasa? Y no, es que ha acabado el Dakar y está, pero por las Radiante, nubes. radiante. Es así. Por cierto, hablando del hay Dakar. dos bestias, Max, Exacto. Max y él. Hablando Son dos del bestias Dakar, iguales. quiero pediros un aplauso para Christine, que este fin de semana ha corrido la Extreme E Hombre. y ganó su manga, ¿eh? O sea que última carrera de la historia de Christine. Ay, de la historia de Christine. No, de la historia de la Extreme E. Larga vida, Christine. Y ganó su manga, con lo cual pues nos alegramos muchísimo. Termina la Extreme E y sigue. Llega ahora la nueva generación de la Extreme H con hidrógeno. Bueno, ojalá salga bien esto. Bueno, y volviendo a Fernando.
¿Y qué me decís de este coche es peligroso? Este coche es peligroso, el coche sin frenos. Qué astuto que es. ¿no? Bueno, Bueno. eso tiene que ser piloto. Y- y Para hacer estos Hablábamos de pilotos. perros, es perro viejo. Qué astuto es y qué naif que Hamilton de decir en la radio estoy sin frenos. ¿no? Es que, ¿por O qué lo sea, dice? es que Un poco pardillo, ¿no? puede decir tengo problemas, pero estoy sin frenos. Bueno, Estoy sin frenos significa si no tienes frenos, lo que tienes que hacer es retirar el coche Claro, ya. me van a sacar una bandera negra. ¿no? Exacto. O sea, es tremendo cuando dices uno es 7 veces campeón del mundo y el otro es 2 veces campeón Pero es que del mundo. analizar ¿no? lo que dice Alonso. O sea- Alonso saca el tema del retrovisor de Austin, que a él le Estuvieron pusieron a punto de descalificarle. 30 segundos le cayeron después de la carrera. Luego no le cayeron porque Haas los puso 27 minutos después o 24 minutos después del plazo, pero le iban a caer 30 segundos por irse en un retrovisor en Austin 2022 con Alpine. que fue tras el y toque de él- Stroll, ¿verdad? sí. Sí. En la radio dice, me quisieron descalificar o Estuvieron a eliminar punto de descalificarme por un perder retrovisor. Y él, Claro, que va sin Pero- frenos, no. Pero todo esto en Singapur, con el cemento a No, es increíble. centímetros y 300 y pico kilómetros la hora. O sea, y él está pensando en que Es le una bestia. metieron o casi le meten 30 segundos por un retrovisor. Es una O sea, bestia. es brutal. Si Es que brutal, es brutal. Esto es Fernando. Esto es Fernando. Esto... La Y esto es actividad. Ferrari. Y esto es Ferrari. Qué mal, tío. Qué mal. Porque no es que no tuvieran ritmo, porque Leclerc no anduvo lento. Porque Hamilton hizo un buen inicio de carrera también. Hizo una buena salida Leclerc. Sí, Nada pero más. muy lejos. No A tiene- años luz, no ya de Mercedes, el Mercedes de Russell, que era incontestable, incluso los McLaren. El problema es que empezamos el año diciendo que Ferrari o ellos decían que podían luchar por el título con Hamilton. Llegas y patapam, a la primera no tienes coche. Luego viene que vamos a poner una suspensión trasera que va a solventar todos nuestros problemas. Llega la suspensión trasera y pam. Llegamos a la segunda parte de la temporada y decimos, bueno, en Monza, ojo Ferrari, el viernes muy bien, pam, el sábado. Llegamos y decimos, bueno, pero Bakú, Singapur... Y hemos visto que Mercedes ha dado un paso, incluso RB ha dado un paso, Sí. Ah, y Ferrari no puede dar el paso. Bueno, y Red Bull ha dado el paso definitivo. Entonces, es que yo algo creo que falla ahí. Gracias a Red Bull ha dado el paso. Yo creo. Puede ser. Hasta sí, sí, esto, sí. ¿eh? Pero, O sea, pero Pues es el- probable. Yo creo que sí. Ajá. Ha traído ideas frescas, nuevas, que han solucionado el problema del coche dramático que tenían, ¿no? Estaban yendo en una dirección que no iban a ningún lado. ¿no? y arriba Ahora hay- Bene, Ahora hay un coche en Red Bull que es conducible y que es rápido y que Max puede llevarlo. Arriba Bene dijo recientemente que igual el problema de Ferrari era que las tecnologías que habían implantado en las fábricas inglesas eran mucho más avanzadas que las tecnologías de Maranello. No sé, yo- no sé, yo- no sé con- lo que sabe con Arriba todo- Bene con No desde sé todo- hasta hace- qué Con punto Arriba todo Bene el está respeto, con capacitado todo el respeto a Arriba técnicamente. Bene, olvídate. Era un hombre, Pero algo pasa en Un hombre de Maranello. porque- marketing. era un hombre de marketing y nada más. Era la mano derecha de Marlboro. Pero ¿qué pasa en Sí, Maranello? sí, O sea, los pilotos no son. El problema no han sido los pilotos estos últimos años ni lo es ahora. Bueno, Igual Hamilton perdón, tiene que mejorar. y Yo ha te, mejorado. yo te digo, bajo mi punto de vista y la experiencia que yo tengo en Ferrari, en Ferrari lo que no hay es estabilidad. O sea, ¿cuánta gente han perdido de Ferrari en estos últimos días para irse a otros equipos? Han perdido el que era el director técnico, que está en McLaren. Han perdido ahora los 2 tipos de motor, que se han ido a Audi. Han perdido Cardile, que se ha ido a Aston Martin. Cardile, sí. un aerodinámico también. O sea, cuidado. Y los ¿Dónde egos internos, ¿no? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Dónde está? ¿Habéis, Vasseur, habéis que ponderado que en- hace lo que Zach Brown ha Exacto, hecho, ¿no? Que exacto. es intentar Hilvanar, un todo equipo, hilvanar. un todo equipo, uno. ¿no? Allí están perdiendo la gente. Están perdiendo la gente porque los cansan, porque los aprietan, porque tienen Sí. una pistola en la cabeza todo el día. Pero yo estoy seguro que en Porque- McLaren, dentro de la fábrica, van y dicen, mira, tengo esto. Y el otro departamento dice, ostras, me parece una buena idea. Yo estoy seguro que entre departamentos de Ferrari debe haber egos, se deben No, meter seguro. palos en las A ver, ruedas en por la decir, Fórmula 1 no. hay egos en todas En todos los Bueno, lados, no, sí. también, pero supongo el carácter latino también no debe Sí, pero ayudar. fíjate una cosa. ¿No? Habéis No estado sé. ponderando a Zach Brown y esa capacidad para unir las piezas del puzzle. Y en Ferrari, el puzzle
no se puede unir porque ya no hay piezas, porque se están largando, como dices. Es lo que estoy. Pero en cambio, el que pierde las piezas, Frederick Vasseur, van y le renuevan. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Y Horner qué? A mí Horner Porque no... hasta verano del año que viene tiene el Gardering, pero luego... Pero Horner no. Horner, ¿qué te crees que va a hacer? ¿No lo veis en Ferrari? No, en absoluto. No, Pero es que aparte, aunque si fuera Ferrari, o sea, aquí no, ni Horner, ni Flavio, ni Dios. Yo, difícil Ferrari, verlo en otro equipo. Yo lo que necesita Ferrari es una constancia y no perder gente, coger gente y mantenerla, y una estabilidad. Y deja a la gente que trabaje, que cuando haya un error, en vez de apuntar a la persona, apuntar a todos. A la estructura. Un error, tú tienes un error en el coche, tú haces un fallo, este fallo no lo tienes que, el tío que lo ha hecho no lo tienes que sacrificar, que es lo que hacen allí en Ferrari constantemente. Por eso la gente trabaja hasta con menos ilusión de trabajar o menos ganas de exponer, porque si te expones y la cagas, te cortan el cuello. Te cortan la cabeza. Y esto, en los equipos ingleses, no. A ti la cagas, todo el mundo asume su parte de responsabilidad, se tapa el agujero y se sigue adelante. Y aprendes de la cagada para no volver a hacerla. Esta manera de pensar y de funcionar, en Italia se ha llegado a cambiar en algún momento, cuando estaba Ross Brown y 20 tíos de Benetton y todo, y Jean Todt protegidos todos por Schumacher, porque Jean Todt en su momento, con lo que falló 5 años para ganar el título, ya lo habían echado. Claro. Pero Michael lo sostenía como si estuvo a toda la gente. O sea, tocaban a Jean Todt, tocaban a Brown, o a Rory Ver, o a quien sea, y saltaba Michael. Y saltaba Michael. O sea, no podías tocarlo, estaban blindados. Claro, tú trabajas blindado. Oye, utiliza la imaginación y no utilices la imaginación para mirar que no te cabe un cuchillo en la espalda. Claro. O sea, trabaja, utiliza la fuerza para trabajar. Santi. Y esto es lo que en Ferrari no hay. Se dice siempre que el mayor enemigo de Ferrari es el propio Ferrari. Seguro. Sí, lo es. O sea, la lucha de egos, como mencionas, claro, al final No, todo el mundo yo quiere no he dicho brillar, egos, quiere hacerlo bien Sí. por la marca, que está muy bien, pero la marca... La prensa mata, la prensa mata. Es una cosa... O sea, allí te llega toda la prensa de Italia. O sea, yo tenía para hacer los trabajos o para hacer gráficos o alguna chorrada para no gastar papel normal, me traían todos los recortes de prensa cada día. Sí, a un jefe mecánico, ¿vale? Ahora lo hace un robot. Lo envía. Es al increíble. Y todo el mundo habla, y todo el mundo decide, y todo el mundo... Bueno, y hay 2 o 3 periodistas en mi tiempo, como era Pino Allievi, como era que cuando decían algo, iba a misa. sabías que iba a caer este o iba a caer el otro. ¿Por qué? Porque estaban dentro, ¿no? Porque encima tienes... ¿Quién es el jefe? Un jefe que no está, ¿no? ¿Quién es el que ha fichado a Hamilton? ¿Lo ha fichado para ser? No. ¿Quién le ha fichado a Hamilton? ¿Era necesario Hamilton a Ferrari cuando tenía un equipo estable con 2 pilotos Carlos Sainz. fantásticos? Yo creo que no. Y que se empujaban, se ayudaban con una dirección, con un coche que cada vez iba mejor, ¿no? O sea, Santi, luces o sirenas de alarma porque Red Bull está solo 8 puntos de Ferrari, tercera en el Mundial de Constructores. Con un piloto y medio. Con un piloto y cuarto. Bueno, sí, cuarto porque el otro medio solo parten entre 2, es verdad. Pero, bueno, que Max esté ahí significa que es Max, ¿vale? Pero que Ferrari esté ahí es lo que habéis mencionado. Es una unión de consecuencias de que Mercedes ha mejorado, Red Bull ha mejorado, McLaren está arriba intocable, RB les ha vilado algún que otro punto también. Necesitan mejorar. Y a ver lo que hace Hamilton, cómo afronta esto, porque necesitan de Hamilton. Que él no gestionase los frenos como sí que hizo Charles Leclerc durante toda la carrera en Singapur también llevó a esa situación de Lewis. Pero ¿quién apretó más? Claro, en cierto punto. Lewis, Charles gestionó y mantuvo posición. Cuidado con esto de los frenos. O sea, Hamilton ya es un tipo que siempre frena mucho más tarde que Leclerc o que mucha más gente, ¿no? Es el piloto que ha liderado más vueltas en la historia de Singapur. Espera. Y es un piloto que es una de las características que tiene, es esta, ¿no? De frenar al último momento, es poner mucha temperatura. De hecho, cuando llegó a Ferrari, la primera cosa que hizo es hacer cambiar los discos de frenos, porque él quería la marca que él conocía, ¿no? No quería los Brembo, quería...
su marca porque esta es la que le llevaba. Lo que pasó de quedarte sin frenos puede ser un error hasta humano, de haber tapado demasiado una toma. No es una cuestión de... O sea, tú no gestionas frenos cuando vas... Gestiones si vas delante y frenas muy tranquilo, pero si estás en carrera, los frenos, teóricamente, si van bien y si no hay ningún problema de refrigeramiento, tú tienes que ir a tope y a frenar hasta el final, ¿no? O sea, que yo creo que hubo hasta un error en la puesta a punto de cómo refrigerar estos frenos de Hamilton. Pues, Eduardo, no es porque él los gaste. podría haber una opción ahí de que a Hamilton le prefiera tenerlos un pelín más en temperatura porque a él le gusta más quizá el tacto del freno y que eso puede ser provocar... Sí, es lo que te dice. Sí, es lo que estoy diciendo. Pero aunque tengas esto, tú esto lo puedes controlar. Porque si no tendrías este problema en todos lados, ¿no? Lo tendrías en Canadá, que es otro circuito de frenos. De frenos, lo tendrías en 50.000 sitios, ¿no? Si no lo tienes en otros sitios, lo puedes tener aquí. Por esto digo que es un error de puesta a punto. Quizás han tapado demasiado las tomas, porque como que no hacía tanta calor. No sé, un tiro-off que ha tapado una chorrada puede ser, ¿no? O sea, no lo sabemos, pero es raro y un piloto no sobrecalienta los frenos. Eduardo, sería una catástrofe que Red Bull adelantara a Ferrari en este Mundial de Constructores. O sea, Ferrari no puede permitirse en la situación actual, con un Red Bull con un solo piloto, como decíamos, verse adelantado en ese Mundial de Constructores. Pero podría pasar. Sí. ¿Hay más opciones de que pase esto? Que vuelvo a lo de antes de McLaren, que McLaren se le escape el Mundial de pilotos. Imposible. Eso, Imposible. Sigues en tus 13. Es más factible esto que lo... Es más factible que estamos todos de acuerdo aquí. Que Red Bull Sí, porque además supere a Ferrari. Ferrari. O sea, ya por las carreras que quedan no mejorarán el coche. El coche es el que es, Red Bull ya lo ha Claro, mejorado y Verstappen sabemos que va a estar arriba en casi todas las carreras. Sí, porque los circuitos que vienen ya ha demostrado que el coche es rápido en curvas y en rectas. En un sitio y en el otro. Sí, o sea, sí. quiere decir que el coche va a ir bien en todo el resto. Universo Williams. A ver. Vergonzoso. Punto. ¿Me puedes explicar cómo un equipo con la experiencia de Williams hace una trampa, porque es una trampa, de unas medidas ilegales? Pero no es buscado, ¿no? No es buscado. Sí. Es que no lo sé. Sí lo es. Si haces, lo haces, lo haces. O sea, ¿cómo puedes creer que no te van a pillar con esto? Todo el mundo va al límite. Hay una regla. Si la pasas, la pasas. Mira, de hecho, de esto te puedo hablar un poco porque... Ostras, a mí me porque mi cuesta hija pensar es la que se dedica a esto. En Sauber, ella es la que hace las verificaciones para que el coche vaya a la verificación, no hay ningún problema. Y tienen láseres, tienen templates, tienen de todo para que el coche esté dentro de la legalidad. O sea, no puede ser un error de verificación. De verificación de ¿Por ellos. parte de la FIA? No, por parte de Williams, de comprobación de que todo esté bien antes. Sí, obviamente pero puede ser un error, me refiero. No pero es ¿Tú una crees que es trampa. más un error que una trampa? Vale. No lo sé si es un error o era los dos coches iguales, es decir, que estaban jugando... Es que no son, Joan, es que son si dos fuera una errores. trampa, ¿qué aportaría esta... tan exacta- medible es lo que puede aportar? Bueno, si es la apertura del Sí. DRS, te permite quizás un poquito más de menos fricción. Si tienes más apertura, tienes menos fricción y puedes ir más rápido en las rectas. La nota de la FIA dice textualmente, lo he traducido, el sistema DRS en estado de despliegue excedió el ajuste máximo de 85 milímetros en ambos lados de la zona exterior del alerón trasero. Claro, Fabio, puede ser un error de medición, pero en ambos lados... Si abres más, tienes más velocidad de punta. Claro, tienes menos drag, ¿no? Yo me cuesta pensar que, sabiendo que está todo tan medido y todo eso, que ellos quieran hacer algo queriendo... Se la han cagado. Sí, yo creo que es un error. O sea, que ¿Equipo es un error pequeño? que haces uno igual que otro y los dos fallas. ¿Equipo pequeño? ¿Cagada de equipo pequeño? Un equipo, o sea, si haces uno igual que el otro, quiere decir que el concepto de cómo lo haces está mal. Está mal, pues. ¿Vale? Sí. No. Un error es en uno, te sucede, en el otro no. Esto puede ser un error. El mecánico, montarlo, ves a saber, ¿no? Pero cuando tú haces los dos,
ya no es nuevo. Pero dices equipo de pequeño. Han cometido muchos errores de equipo pequeño y yo hablando con James Bowles, él me admitía que aun teniendo ahora un coche ganador, no hubieran ganado el título porque no podrían desarrollar, no tienen las herramientas aún y la fábrica para desarrollar como un equipo grande y que 2028 se lo plantan como primer año en el que quieren. 2028. Depende de los inversores. Depende de los inversores. No tendré paciencia. Si meten la pasta. Porque están construyendo algún edificio también. A partir del 26, el nuevo Concord Agreement que se va a firmar, equipos pequeños como Williams, como Sauber era, etcétera, que hasta ahora en el budget cap no podían meter pasta para hacer un edificio nuevo, un túnel de viento nuevo, etcétera, dijeron, oye, es que nunca vamos a ser como los grandes, porque los grandes ya tienen invertidos muchísimo dinero de hace muchísimos años, ¿no? Entonces abrieron las puertas en el 26, que han firmado ya todos, para que tanto Audi como Williams, etcétera, lo que es capital equipment, lo que es estructura, no les entre dentro del budget cap. Y pueden utilizar el dinero del budget cap para hacer el coche, no para comprar máquinas o para hacer... Es crucial. Varían desventajas, sino es crucial. Y esto básicamente a los de abajo casi todos lo pueden hacer. Y a pesar de todo esto, hay que poner en valor la gran carrera de Carlos Sainz, buena gestión estratégica del equipo en cuanto a los neumáticos, con esas 50 vueltas que fue capaz de hacer. Y de Carlos, de decir, no, deja el neumático, porque seguro que en la vuelta 20-25 le dijeron, Carlos, ¿qué hacemos? Y Carlos dijo, no, el neumático va de puta madre, tira para adelante. Sí, y entonces, la gestión de este neumático y el convencimiento de tira adelante que este neumático va. Pero él hizo una gran carrera, evidentemente, salió 18º, terminó en la 10ª posición. Albon salía allí y no pudo pasar del 14º puesto, por lo que hay que poner en valor la carrera de Carlos Sainz. Sí. Y es otro de estos mensajes que siempre su padre le pide que hay que ir lanzando, ¿no? Esto pone en valor también la capacidad que tiene Carlos, lo que mencionaba Joan, ¿no? De entender cómo está la situación en carrera y decidir a partir de eso. Sí. Porque todo el mundo hacía lo mismo y dice, bueno, vamos a intentar algo diferente, voy a alargar al máximo, porque por si suena la flauta y sale un coche de seguridad, me beneficio. Decisión de Carlos. Esto ocurrió totalmente decisión de Carlos. Pues más mérito todavía para ese. Por eso te digo, ese en este sentido, Carlos es muy, muy bueno y por eso que en Ferrari le encuentran a faltar, ¿no? El stop inventing, ¿no? Que decía en su momento. Sí, stop inventing. ¿Tú crees? ¿Le echan de menos? Yo estoy convencido. Hay quien dice que podría volver, ¿eh? Sí. Porque salió bien de allí. Y yo creo que lo echan de menos, pero muchísimo. Seguro. Más que nada porque Carlos no es un tío conflictivo. Al contrario. Y es un tipo que Leclerc en un momento determinado pensaba que era más rápido, pero después le dijo, hostia, Carlos le puso en su sitio. Y se encontraron este respeto mutuo que lo que hacían es hacer que el equipo andara para adelante. Terminamos. Yo creo que ahora está todo deslavazado. Sí. Terminamos. Quería hablaros de dos temas para terminar. Uno ya lo hemos tocado, la mofa que ha hecho Jos Verstappen de Christian Horner. Hay quien dice que se ha ofrecido a toda la parrilla, pero que de momento nadie tiene interés en él. Y el otro tema, Eduardo, a ver si nos puedes ayudar. ¿Qué ha pasado con Alex Dune? Que McLaren le ha rescindido contrato, lo han liberado, ¿no? ¿Le ves en Alpine, por ejemplo? No. ¿En el lugar de Franco Colapinto? No soy capaz de contestar eso. No lo sabes. No tienes información al respecto. No, para nada. Pero es raro, ¿no? Porque Dune hizo un libre. ¿Dónde fue? ¿En Budapest? Hizo un libre 1 muy bueno, Alex Dune, con McLaren. Hizo cuarto. Sí, además destacaban su capacidad de gestionar los mensajes con los ingenieros y la velocidad, pero sobre todo ese progreso durante toda la jornada. Por lo que tengo entendido, muy agresivo, siempre interrogantes y siempre con pinzas, ha habido reuniones, Alex Dune, con Red Bull. Exactamente. ¿Sabemos? Y esa es la razón por la cual le rescindieron el contrato, en teoría. Pero ¿se han cabreado? Seguro. Yo creo que sí. O sea, un ataque de cuernos porque ha hablado con el demonio. Seguro. Porque seguramente las conversaciones deben haber sido avanzadas. Y
y son de verdad. Es un O sea, perfil yo te- Red yo te Bull. digo- yo te digo Alex Dune cualquier- es un perfil Red Bull. cualquier pasa que piloto- no viene de es- la escuela Red Bull. Ah. Que esto sería ir en contra, pero no es la primera vez que lo hace. Pero es un perfil Red Bull de los que le gustan a Helmut Marko. agresivo. Bueno, Muy demasiado, agresivo. ¿eh? Muy Igual agresivo. Muy demasiado. agresivo, muy El- el- Lo hemos visto en la F2. Claro, el tema es que ahora mismo Red Bull tiene pocas balas, pocas balas en la recámara. Sí, porque O el el implante cargador. empezó muy bien. Sí, pero ha por lo- demostrado que le falta aún también. Todo el mundo lo da, Un que sube a compañero Fórmula 1 el Hadjar. año Aunque que va viene. va a subir, sí. Que, o sea, que la idea que se dice ahora es que Hadjar sube a Red Bull. en lugar de Tsunoda. Tsunoda Porque se interrogante. lo está mereciendo además, Hadjar. Sí, Tsunoda fuera. esa es la otra, porque como Honda ya no estará con Red Bull, por así decirlo, la forma de atar a Tsunoda al equipo. Que era el piloto de pruebas de Aston Martin. Muy Probablemente de Aston Martin por ¿Vale? imposición de Honda. Claro, entonces queda un asiento o dos asientos libres en Racing Bulls, que sería Lindblad y el otro que pones a Lawson. Bueno, Lawson este fin de semana se ha dejado un par de. Si no se ha dejado 1 millón, poco más de 1 millón en la. Un millón, sí. y un Porque le poco hacen más. descuento. Ya A sé. Santi le hacen descuento. Ya te ¿sabes? puedo decir yo que más de 1 millón. Por eso se ha dejado dinero en un momento complicado de la temporada, justo cuando se anuncia que Alex Dune deja McLaren, cometes 2 errores siendo Liam Lawson, estás por las pinzas, no lo siguiente. ¿Y qué hacen? Pues intentan asegurar que Alex Dune consiga los puntos de superlicencia en Fórmula 2 y con eso le suben a Fórmula 1. Y después ya ponen la segunda hornada de Red Bull en Fórmula 2. Gran premio Andy Soucek, carrera en Austin este fin de semana. Carrera al sprint. Recordemos que quedan 2 carreras al sprint todavía y la primera llega, no este fin de semana, el otro, dentro de 2 fines de semana. Con lo cual, los libres tomarán una importancia enorme en COTA porque hay que poner el coche a punto rápido. Y ahí, por ejemplo, para Red Bull, ¿qué? Es un circuito muy técnico el COTA. ¿Cómo lo veis? Fantástico. Yo creo que irá Para bien. Red Bull, ¿Sí? fantástico. Porque Max lo pilla rápido. ¿no? Porque lo pilla rápido, porque tiene un coche que allí va rápido, porque es un circuito que te permite cometer errores y, Pues no, muy y, ancho, no, y no romper el coche. escapatorias O anchas. sea, es un circuito que los pilotos se pueden equivocar. ¿No? No hay el muro al lado. Entonces, Pero también será fantástico para McLaren. Claro. Sí, pero estará a la par. Porque vuelvo a repetir, es que el paso que ha hecho Red Bull es un paso mucho más grande. Y si no hace mucho calor, y ya sabes que a veces en Austin, sobre todo a primera hora de la mañana, hemos pasado frío. Mercedes, ojo, ¿no? También allí. No tanto por carga aerodinámica, pero por prestaciones pero de motor. eficiencia. Es un circuito Austin, un circuito que tienes que ser eficiencia. Tienes que hacer carga y tienes 2 o 3 rectas que son importantes y que ganas bastante tiempo, ¿no? Entonces, pero tienes que ir muy rápido a las S, tienes que ser un coche ágil, un coche que te gire, que te gire muy rápido, ¿no? Yo creo que McLaren, Red Bull, vamos a tener una guerra allí y posiblemente, si McLaren está en su poderío como ha estado durante todo el año, menos esta carrera, porque ha sido esta carrera la única, si está en su mejor momento, tendrás un McLaren, un Red Bull y un McLaren. Bueno, pues lo veremos. Será Vamos a dentro. ver si es tu piloto o el mío. Qué tensión, El que está detrás de Max. Qué tensión. Será Ninguna. será dentro de 2 semanas y lo analizaremos aquí, como siempre, en Dura la Vita, en el Paraíso en la Tierra, en Chelsea 1979. Santi, muchísimas gracias por acompañarnos por primera vez. Gracias a vosotros, también gracias Eduardo por este magnífico lugar que tienes. Vamos a Encantado. entrar por la puerta, se me han puesto los pelos de punta ya con el Williams de Juancho Montoya, Yo lo ya tengo, con eso. o sea, pues, ya no se me pone de punta. Pero es increíble lo que tienes aquí, enhorabuena. Muchas gracias. Fabio, gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a vosotros, un placer compartir mesa con vosotros. Te seguiremos leyendo, como siempre, y con mucho interés. Joan, Eduardo, Placer. Encantado. show must go on. Placer tener aquí 2 Follow the money, follow the money. Jóvenes, jóvenes y que saben, y que Estos saben. tíos saben, Que esto es Estos importante. tíos saben. Y a todos vosotros, nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias por acompañarnos. Saludos.